paso a grabar en la máquina. Entonces, ahí ya está grabando. Dale. Vinieron 2 personas más. Genial. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, gracias José Luis por la presentación y por la invitación. Mi nombre es Pablo Rosenberg, como dice ahí en las letritas. Rosenberg, es complicado el apellido, pero bueno, no hace el detalle. Yo soy un profesor en disciplinas técnicas, en electrónica, en telecomunicaciones. Eso fue lo que estudié cuando hice el profesorado técnico. Previamente había hecho aeronáutica, digamos, soy técnico de mantenimiento de aeronaves. Eso cuando hice la escuela secundaria, así que aprendí toda la parte de mecánica, hidráulica, neumática y bueno, todo lo que es electricidad, digamos así, trifásica, inverter, ¿no? Lo primero que había cuando yo estudié eso, un poco también de aviónica, pero bueno, después la verdad que me dediqué a la industria y siempre me dediqué a la automatización y paralelamente siempre obviamente como era profesor, trabajé como profesor y sigo haciéndolo. De hecho hoy es uno de los días que doy clase, sucedió hoy que justamente es el día de mi pueblo, digamos que yo vivo acá en Ituzaingó, en Buenos Aires, así que hoy no hay clases y bueno, justo coincidió con José Luis que hablamos y hoy podía estar un rato con ustedes. Yo trabajé mucho tiempo por mi cuenta, tenía una consultora, esa consultora, digamos, caminó bien. Un día tuve como cliente a Festo, trabajé un tiempo así como freelance con ellos, hasta que, bueno, en el 2018, a finales de 2018, me invitaron a quedarme, si quería hacerme cargo de este sector, había un recambio, las empresas a veces pegan un cambiazo así bastante fuerte, pero bueno, me confieron a mí el desafío y acá estamos, digamos, hace 4 años ya que estoy a cargo de este sector acá en Festo de Argentina, ¿no? Trabajo para Festo de Argentina en lo que es la venta de equipamiento didáctico, ahí más o menos les voy a contar, y después para la región, o sea, para lo que es Latinoamérica, excepto Brasil, para la venta de software, digamos, ¿no? Apoyo vendiendo software, siempre en la línea educativa, digamos, porque ese es el área de este negocio, al menos hasta hoy estoy ahí, ¿no? En ese negocio. Eh, Así que bueno, nada, mucho tiempo dando clases, mucho tiempo trabajando en la industria, voy a cumplir 48 años ahora, siempre básicamente me dediqué a esta parte de la electrónica, pero aplicada a la industria. De las telecomunicaciones lo que más apliqué fue la comunicación de datos, digamos, y fue lo que más me terminó gustando y es lo que más me gusta hoy. Y bueno, acá estoy ahora en Festo Didactic de Argentina. Nosotros acá en Argentina tenemos como 2 unidades de negocio diferentes, una es la industrial, la que Festo comercializa a nivel industrial, y otra es la didáctica, ¿sí? La industrial comercializa todos los productos de la gama de Festo. Si conocen Festo, Festo es una empresa alemana que tiene, digamos, ya más de medio siglo en el mundo y fue primero conocida o desarrolló muchísimo la neumática, digamos, ¿no? O sea, la tecnología neumática para el movimiento en la industria. Más, o sea, todos los componentes que hacen el movimiento, más los de preparación de aire, ¿no? Filtros, reguladores, diferentes tipos de válvulas lógicas, ¿no? Cuando la lógica todavía se hacía muy neumática, la neumática es muy interesante, digamos. Quizás hoy solamente se usa la parte de potencia neumática, pero hasta hace algunos años todavía encontraba fábricas que tenían la lógica neumática. Se puede hacer una lógica súper compleja solamente con aire, ¿no? Obviamente es súper complejo. Si lo comparo con un PLC no tiene nada que hacer. Pero bueno, cuando no había válvulas que eran certificables para ambientes explosivos, la lógica había que hacerla con neumática. Ahora, bueno, ya eso se puede suplantar, ¿no? Entonces, obviamente ahí gana terreno la electrónica. Y Festo Industrial vende esos productos más todo lo que vende en las últimas 2-3 décadas, que es movimientos a partir de servomecanismo, ¿no? Servomotores, ejes eléctricos, mucho sensórica, PLCs de Festo. Festo tiene sus propios PLCs. Más terminales de válvula, bueno, ¿no? Un montón de componentes para industria, y tiene aparte la línea didáctica. La línea didáctica, les compartí una presentación. Ahí yo voy hablando y si por algo no se ve lo que les muestro, me comentan, vamos a ir con eso. Ahí creo que se ve bien. Bueno, y después les escribo mi mail por si me quieren hacer alguna pregunta. La línea didáctica es una línea que va en paralelo, digamos, en paralelo con la misma ingeniería que se desarrolla para lo que es la industria, se desarrolla la ingeniería
digamos, de lo que es educativa, digamos, ¿no? Equipamiento físico, tableros donde se adecúan componentes industriales a una aplicación educativa, no educativa escolar, así a nivel nenes chiquitos, ¿no? Esto es como para escuelas técnicas, pensando en Argentina, ¿no? No todos los países de Latinoamérica tienen la misma configuración educativa, eso es algo que aprendí con este trabajo, pero digamos lo que sería para nosotros la escuela técnica, ¿no? La escuela técnica, tecnicaturas superiores, centro de formación profesional, universidades, bueno, nosotros generamos equipamiento físico, más la bibliografía, más algunos soft que son para la enseñanza de diferentes tecnologías, ¿no? Acá les muestro esto, este es un viejo símbolo de Festo, es un símbolo vintage de lo que era Didactic, que fíjense que está el dibujito bien aplicado, ¿no? Un actuador, un filtro, un regulador, y estas filminitas, digamos, que eran eh, como mímicos de válvulas y pistones y simbología imantados para una pizarra, ¿no? Yo lo pongo en las presentaciones porque, bueno, esa cosa vintage que tiene, digamos, tiene su atractivo, por lo menos para los que alguna vez empezamos a estudiar y medio como que nos enamoramos de Festo, por ahí entró muchísima información. Festo compró hace algunos años otra empresa que se llama Ladbol, la Festo Didáctica. Entonces esta empresa Ladbol es una empresa canadiense que ya tenía mucho equipamiento en cuanto a lo que era la formación eléctrica, ¿no? De ahí laboratorio de voltaje, sería un poco la sigla. O al menos eso fue lo que entendí cuando fui a Canadá. Es canadiense la empresa. Entonces, ahora como que la paleta de productos de didáctica es muy amplia, quizás más amplia que la industrial, ¿sí? Podemos atajar, enseñar redes de distribución eléctrica, podemos enseñar pilas de hidrógeno, podemos enseñar smart grids, podemos enseñar electrónica y podemos enseñar automatización, obviamente, ¿no? Más robótica, más todo ese tipo de temáticas. Por eso, si hoy ven el catálogo de Festo Didáctica, es como muy abarcativo, ¿sí? Esa es un poco la idea, y hay un poco también mi impronta de, digamos, bueno, de ser un poco así como abarcativo, digamos, ¿no? Yo al tener un pie en la industria y venir de la electrónica, digamos como que la mecánica la aprendí trabajando también mucha hidráulica. Nosotros vendemos equipos de hidráulica, entonces como que hay mucha cantidad de información dando vuelta y bueno, lo que trato de hacer acá en la Argentina es acompañar a las instituciones educativas en el proceso de compra de lo que son estos laboratorios o estos software, ¿no? Hay diferentes líneas de financiamiento para las entidades públicas, después las privadas, bueno, tienen su propia cuenta, digamos, ¿no? Pero las públicas tienen diferentes líneas de financiamiento y a veces si los profes o los directivos tienen la paciencia de seguir todas esas líneas de financiamiento, algún día llega el equipamiento, ¿no? Llega la posibilidad de comprarlo. Entonces, bueno, nada, acompaño ahí desde ese lugar, asesorando un poco en base al dinero que se puede invertir, que se puede comprar como para avanzar en un laboratorio y aprender un poco, ¿no? Entonces, así laburo con diferentes instituciones, las que se te ocurran, pues, públicas y privadas, ¿no? Pero es interesante el trabajo. Masivo recorro el país, veo un poco la realidad educativa de todo el país, veo un poco la realidad educativa de Latinoamérica. La verdad que los argentinos no tenemos nada de que quejarnos, sinceramente, en ese aspecto, ¿no? Por lo menos, digo, a pesar de que uno puede ver que quizás, bueno, sí, falten más laboratorios, más cosas, sin embargo, la formación en Argentina no es mala. Digamos, yo te digo, comparo con los países de la región, que son los que trabajo también, y nosotros, incluso con menos recursos, logramos mejores resultados en muchos aspectos, ¿no? En cuanto al conocimiento, ¿sí? Lo cual no justifica que no tengamos equipamiento, pero quiero decir, se logran buenos resultados y también, como siempre, bueno, me imagino que José Luis también debe pensar parecido, valorar el tema de la educación pública en Argentina, ¿no? Porque en otros países de la región, o sea, acá te tomás un avión a una hora, si no tenés plata para pagar una cuota, no te recibís ni de ingeniero, ni de profe, ni de nada, ¿no? Y yo creo que eso es un baluarte, por eso siempre hay que, de alguna manera, cuidar la educación pública, ¿no? Porque es la única herramienta real de movilidad social que hay. Si yo lo comparo con otros países de la región, si un chico no es de clase media alta, es difícil que pueda progresar. Tirando imposible, ¿no? Salvo alguna beca que se puede colar, pero por lo general no es tan normal que uno pueda ir a un lugar que haya gente que gratis te explique cómo se programa un PLC, por qué el diagrama hierro-carbono. No existe eso, digamos. Entonces,
Eso es una cosa que con este trabajo aprendí a valorar más todavía, ¿sí? Porque antes siempre trabajaba acá en Argentina. Así que bueno, José Luis tiene la mano levantada. Decime si querés comprenderlo. Sí, sí, bueno, para meter un bocadillo. Obviamente comparto todo lo que dice Pablo y con respecto a a la universidad pública. Y lo que dijiste, ¿no? A mi forma de ver, es, no sé si la única, pero una de las formas más genuinas de ascenso en la escala social, porque uno haciendo en la escala social por conocimiento, o sea, no por herencia, no por donde nació, no por las oportunidades que tuvo a preexistir, digamos, sino tener la oportunidad de ascender en lugares como decís vos, que está bien diferenciado. Si vos no tenés dinero para estudiar, listo. Hay familias que quizá pierden toda una generación juntando dinero para que sus hijos, sus nietos se puedan capacitar. No, y me interesó la línea de financiación para universidades. Viste, Ya sé que siempre es hay, o difícil. sea, Vos no sabés las cosas que hacemos todo de acá. complejo, lamentablemente, te digo que es más lo que se cae que lo que Ya termino sé, ya concretando, porque sé, yo cotizo, pero ya viste, sé. yo puedo cotizar hoy y si hablamos dentro de No, 2 años, hablamos de otra cosa. no, y aparte te lo Pero hacen hacer, acá hay cosas, vos sabés cómo es. Yo paso algo, nos ponemos de acuerdo, laboratorio, bárbaro, firmamos, fotos, pues si se firma el convenio, festo, el decano, el champán. Es así. Vamos a hacer los sí, sí. papeles, viene el La parte del presupuesto. champán nunca me llegó hasta ahora, Bueno, pero no, pues fue un decir, el champán, estoy grabando esto, no, 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 pero es todo un chiste, una sí, o simbología, sea, digo. Se sacan la foto, vienen los sí, representantes de Festo, los representantes, todos con una gran ilusión de poder llegar a tener un laboratorio, ¿no? Que tenga una mejor formación para los alumnos, donde docentes y alumnos vamos a, todos tienen la mejor intención, la gente de Festo, la gente de la universidad, nosotros también. Lo que pasa es que después hay ciertas condiciones presupuestarias cuando estamos en lugares públicos, que entiendo que no está mal, obviamente, manejar nuestra propia moneda, pero los índices de inflación hacen que el proyecto que hacemos hoy, si bien el equipamiento va a ser el mismo dentro de un año, porque esto un año tarda tranquilamente, puede ser un año, 6 meses, después hay que reactualizarlo, repetir partidas presupuestarias. Yo sé que es muy difícil de hacer y son muchas más las cosas que se sí, caen por es eso muy que porque difícil, es muy difícil, es muy pero complicado. Pero bueno, algunas cosas han hay salido y que, bueno, uno no pierde la sí, hay que esperanza, estar ¿viste? hay que estar atento y aprovecharlo porque son buenas oportunidades. Ahí está, Sobre todo que lleva tiempo y lleva hay que tener tiempo, lleva mucha tiempo. tolerancia a la frustración, porque cuando uno piensa que como tiene organizadas las cosas, que ya está todo perfectamente definido, siempre algo pasa. Sí, Pero tal bueno, cual, tal cual. Aparte que van cambiando también las condiciones de comercialización del país, ¿viste? El pago al exterior. Entonces, claro, todo eso hace que uno de repente a veces no tenga más respuesta, ¿no? A esta altura del año, a veces vos me decís, Pablo, necesito, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo cotizo esto? O sea, es complejo, o sea, es un gran algoritmo, mucho más complicado que la automatización y la claro, electrónica. claro. Sí, sí, lo financiero realmente yo, sinceramente, siempre trabajé por mi cuenta y bueno, lo manejaba un poco tocando de oído, ¿viste? En los últimos años también No. aprendí mucho sobre el aspecto financiero y sigo aprendiendo y bueno, ya ahora he hecho un par de diplomaturas en la Universidad del SEMA, ahora bueno, voy a empezar un MBA porque la parte administrativa es súper compleja, digamos, a veces los técnicos, como nos gustan los fierros, yo soy muy a mí me gusta la práctica, digamos, o sea, me gusta laburar en campo, y hoy desde la educación, o por lo menos esto que estoy haciendo, trato de hacer lo mismo, tanto dando cursos, armando equipos, ayudando en donde estoy. Pero, y capaz que los técnicos, viste, pensamos que la complejidad es, no, la polarización del no sé qué, lo financiero Es es que si harto por ahí complicado y es no súper cierra, dinámico, digamos, ¿no? si por ahí no cierra, todo lo demás que estamos por hacer no sirve. Porque Tal empezamos cual, en con, realidad, hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, hay que traer tal cosa de allá. Hay que girar cuánto, tanto dinero. ¿A dónde? ¿Y quién lo fabrica? China. ¿Y China me tal lo va a cual. entregar? Sí, si se lo pago antes de que lo ponga arriba del camión en la puerta de la fábrica. Sí, tal Pues sí, cual. Por eso, viste, lo financiero es un aspecto que los chicos no tienen que descuidar de ir aprendiendo, porque en definitiva en las industrias te vas a mover mucho en eso. Yo trabajando por mi cuenta hice muchas cosas mal, pero bueno, era yo solo, ¿no? Ahora ya trabajando acá en la empresa, el riesgo que asumo tiene el nombre de la empresa también, y muchas claro. cosas también del aspecto legal, ¿no? Entonces, una cuestión de competitividad, o sea, hay que garantizar ciertas cosas que están buenas de aprender. Si bien yo, digamos, obviamente mi formación y mi fuerte es lo técnico, en lo otro de a poco me fui ayornando, ¿no? O sea, el otro día leí una cosa en LinkedIn, bueno, yo uso bastante LinkedIn para laburar, pero viste eso de que no importa a qué te dediques, vas a terminar usando Excel y respondiendo mail, digamos, ¿no? Bueno, el Excel financiero hay que hacerse amigo en cualquier carrera, porque sin números las cosas no se pueden hacer reales, ¿no?
Yo siempre tuve esa impronta porque trabajaba por mi cuenta y concretaba Claro. trabajo. Pero una cosa era cuando laburaba solo. En la estructura de una empresa hay que entrar a aprender con letra fina, ¿no? Es interesante. Así Claro. como aprendés el diagrama de hierro-carbono Sí, o, bueno, la polarización de emisor sí. común en el transistor, lo que sea técnico, ¿no? Es muy Y interesante. nosotros que somos, bueno, estamos estudiando acá ingeniería mecánica. Yo trabajé muchos años dentro de estructura y hace unos cuantos bastante también que trabajo solo. Eh, Dentro de la estructura aprendés, por lo menos en la parte que podía estar yo, aprendés algo de ingeniería financiera, pero como había todo un departamento que se dedicaba más bien a eso, lo que sí me ha pasado es ir a plantear proyectos sin tener muy claro cómo era toda la ingeniería financiera, económica y financiera que venía después, que si lo hubiese sabido no los hubiese ni siquiera presentado, porque ya los hubiese Tal descartado cual. antes de haberlos llevado. Eso te hablo de muy joven. Después, bueno, empecé a estudiar, una de las materias que más me sirvió a mí en la carrera que yo estudié grande, ¿no? Pero que más me sirvió fue economía, por ejemplo. Ahí empecé a ver las cosas desde otro punto de vista y eso te da solidez como profesional, porque vos directamente arrugás el papel así, le embocás al cesto y no seguís. O decís, el proyecto está buenísimo, técnicamente lo podemos resolver. Bueno, pero si no lo arreglamos financieramente, esto no va a avanzar. O sea, No va a funcionar. no va a funcionar. Ni siquiera nos van a llamar a nosotros. O sea, no nos necesitan Tal si cual. financieramente no da. Bueno, te dejo, no lo demoro más. No, no, está bien. No, esta introducción, charlar un poco, bueno, también somos personas, ¿no? Y poner la Claro, impronta que uno le ve, o sea, interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es bastante abarcativo. En ese plan, mi idea es contarles las cosas que quizás no se ven en la ingeniería mecánica, o por lo menos qué temáticas me parece a mí que son recomendables para ustedes que no se dejen de, digamos, de formar, claro. más allá de que la universidad tenga carreras, digamos, tenga materias optativas o lo que sea, hay temáticas que son comunes a cualquier campo de la industria, entonces está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Y el enfoque cuál es. O sea, insisto, independientemente de lo que vos estudies, hay un saber que tenés que tener, que a Totalmente. veces el plan de estudios está adecuado y por lo Sí, a ver. general no, y eso No, va a seguir pasando sí, sí. y va a seguir pasando forever, pero a ver, uno tiene que no perder de aprender lo general como para poder conversar con aquel que se dedica a lo otro, digamos, ¿no? O sea, justamente hoy la tecnología que se aplica en la industria, cada vez más, no hoy, hace ya más de 3, 4 décadas, tiene que ver con la integración. Entonces hay la integración, hay cosas en las cuales yo domino y hay cosas en las cuales yo necesito que otro lo haga por mí porque sabe más, porque es experto en eso, ¿no? Yo puedo instalar un CNC en una industria, pero yo no programo CNC. Puedo conocer lo general. Gracias a que conozco lo general, lo puedo llamar a un amigo mío que lo sabe hacer y decirle qué es lo que quiero que haga, ¿no? Entonces digo, eso de no tocar de oído en todo es importantísimo, aunque sea tener un pantallazo, ¿no? Ah, Entonces les voy a contar acá rápido. Veo que somos, ¿cuántos somos en total? bueno, 20. Bueno, 20. tanto no somos, así que si me quieren hacer una pregunta ahí, me interrumpen y vamos con la pregunta, ¿vale? Avanzo Sí. acá. La idea es contarles sobre Industria 4.0. Si yo la pongo primera, voy, mis cosas me van pasando, me van parando. ¿Qué es Industria 4.0? O sea, hoy se habla de Industria 4.0, tratar de definir qué es. Bueno, primero mostrarles esa imagen ahí que tengo. Esto es una imagen de marketing, digamos, de Festo. Como les comentaba antes, ¿no? Una empresa que tiene una impronta en la mecánica, en la transmisión de movimiento. Bueno, fíjense esa imagen, no hay un engranaje, no hay un actuador, no hay una válvula, no hay un compresor. Lo que hay es dos tipos entrando con algún medio digital, o sea, ya sea una compu, ya sea una tablet, un celu y una nube. Eso es una imagen de marketing hoy de Festo. Con lo cual eso quiere decir muchísimo, digamos, ¿no? Ya es una empresa que si uno la conoce por la parte mecánica, ahí de mecánica no hay nada. Es básicamente porque el paradigma de la industria 4.0 tiene que ver con la conectividad, o sea, con el conectar equipos, ¿no? La industria 4.0 como tal, digamos, tiene que ver con la conectividad seguro, es una de las ramas más fuertes de la tecnología que vas a encontrar presente, ¿no? Cómo se conectan entre equipos, qué vínculo van a tener entre equipos, y a veces desde el punto de vista técnico, nosotros lo que resolvemos es cómo se conectan, ¿no? Cómo conecto X sensor a un PLC, cómo ese PLC toma los datos del sensor y los puede subir a la nube. Todo eso resuelve un tema técnico que hoy te diría que casi todo, o te diría prácticamente, por lo menos acá en el planeta Tierra, lo que a mí me ha tocado, todo parámetro que quieras medir, lo podés medir. Si ese parámetro lo querés conectar a un PLC, lo podés conectar. Y si ese parámetro lo querés subir a un dashboard en la web, lo podés subir.
básicamente no habría limitaciones, ¿no? Vos me decís, tengo una industria tal, quiero medir tal proceso, tal valor, el caudal, la presión, la humedad, el pH, y ese dato lo quiero subir a un dashboard a la nube. ¿Lo puedo hacer? Sí, por supuesto. Creo que con agarrar Mercado Libre y comprar lo que necesitamos, vamos, lo conectamos, y si no funciona de una, funciona en el tercer intento, pero va a funcionar. Quizás el paradigma de la industria 4.0 va un poco más allá de eso, ¿no? Es decir, más allá de que vos tenés las herramientas para poder conectar, ¿qué haces con esos datos que recolectás? O sea, la idea es que yo, al tener la facilidad de tomar información, poderla almacenar de manera, lo que se conoce como Big Data, digamos, ¿no? Tomar mucho dato, y sobre ese dato después aplicar lo que se conoce como análisis de datos, ¿no? El Data Analytics. Yo puedo tener información para tomar próximas decisiones o próximos pasos en base a información, que no es lo mismo. Una cosa es que yo con poca información analice e intuya. Sin embargo, si yo aplico analítica de datos, aplico estadística a un gran volumen de datos, lo que tengo es información matemática precisa, ¿no? Entonces digo, mucho de la industria 4.0, si bien los que somos técnicos tratamos de verlo desde el punto de vista de qué conecto, cómo lo conecto, en realidad tiene que ver cómo aprovecho esa información para mejorar un proceso, cómo aprovecho esa información para tomar una decisión económica, cómo aprovecho esa información para mejorar un producto, digamos, ¿no? O mejorar la producción de ese bien o servicio, ¿no? Entonces, la industria 4.0 tiene mucho que ver con el uso de la información, o sea, el uso como herramienta de eficacia, que es la información. La información para lograr la eficacia. Obviamente que esa información yo la puedo almacenar, pero tengo que tener un criterio para digamos, procesar esa información y aprovecharla. Lo que sí sabemos desde el punto de vista técnico, que prácticamente hoy ya no hay límites para que vos puedas tomar un parámetro y subirlo a la web. ¿Para qué lo haces? Esa es otra cosa. Pero que técnicamente se puede lograr, ¿sí? O sea, si ustedes trabajan en ingeniería mecánica, se me ocurre, y están midiendo una pieza en producción y están midiendo, haciendo calidad, ese valor de calidad, suponete estar midiendo el diámetro final de una pieza, ¿sí? Si yo lo subo y después aplico estadística, puedo ver una desviación, puedo ver en qué momento se produjo la desviación, quizás puedo saber a cuánta cantidad de piezas empezó a generar la desviación, quizás tiene que ver con la afilación de una herramienta, etcétera, ¿no? O sea, tengo datos para analizar. Y eso es lo que hace la industria 4.0. Es fácil de conectar y subir datos a la web. Lo que no es fácil es con qué criterio analizo esos datos y para qué los aprovecho. Pero básicamente eso es un poco la esencia, ¿no? Acá les quería contar lo siguiente, un poco para ponerlos en contexto, más si estudian ingeniería mecánica, de nombrarle algunas cosas que aparecen, ¿no? Obviamente muchas pueden llegar a conocer. Digamos, ¿no? Cuando se habla de industria 4.0, no los quiero aburrir mucho con esto, tampoco soy profesor de historia, aunque me gusta, pero industria 4.0 sería como el número, digamos, la evolución en el tiempo de la industria, ¿no? Empezamos por la 1.0, fíjense acá, siglo XVIII, siglo XX, ¿sí? Iniciando el siglo XX, la industria 2.0, la industria 3.0, principios de los 70, digamos, industria 4.0, la actualidad. Industria 1.0, finales del siglo XVIII, o sea, finales del siglo, digamos, ¿no? Donde lo que se da es la revolución industrial. Ahí se da un cambio, que es que la producción empieza un poco a dejar de ser tan artesanal y esos artesanos pasan a ser obreros, que forman parte de una industria, de una fábrica, de una locación. En un mismo lugar hay mucha gente que produce al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y obviamente, digamos, empieza a aparecer en ciernes, digamos, lo que es el concepto de empezar a estandarizar, ¿no? Obviamente no es mucho lo que se avanza, pero se empieza a avanzar. Obviamente que la idea de hacer desarrollar la industria tiene que ver siempre con un desarrollo del mercado, y quizás el primero que le encuentra cómo darle la puntada sin hilo es el Fordismo, ¿no? El movimiento que tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz de la mano de Henry Ford. Eso sería la industria 2.0. Por eso acá aparecen autitos, que no son un Forte, pero debería serlo, y una cinta transportadora.
Henry Ford, principio del siglo pasado, pensaba en producir a grandes volúmenes, cuidando los materiales, cuidando los tiempos de producción, aprovechando al máximo el uso de los empleados. O sea, tenía asociado también otros ingenieros que hacían el estudio de métodos y tiempo, cómo había que poner las herramientas sobre un banco para tenerlas a mano, para hacer un proceso, una operación, cómo hacer esa operación sin equivocarse. Y empieza el concepto de cinta transportadora para no perder tiempo llevando las cosas a mano de un lado al otro, sino que un empleado terminaba un proceso y la cinta automáticamente, con un tiempo que estaba marcado, digamos, estaba sincronizado, pasaba esa pieza para otro empleado. Son los inicios de la automatización como lo conocemos nosotros y sobre todo del modelo de negocio, porque en realidad Ford lo que pensaba no era en hacer virtuosa la industria, era en hacer muchísimo dinero, es decir, si logras un producto más barato y más masivo, más gente te lo va a comprar y más dinero vas a ganar. De hecho, una de las premisas de Ford era que los empleados de su planta pudieran acceder a comprarse un vehículo, popularizar el automóvil. Hasta antes del Fordismo, el automóvil era para gente de mucho dinero. Después del Fordismo, el automóvil empieza a ser tiene un consumo más popular, digamos, ¿no? De hecho, si miro las propagandas de autos, digamos, estaban apuntadas al uso particular, ¿sí? Entonces, optimizar la industria, optimizar la producción para mejorar los costos y tener un producto más competitivo, con una visión del marketing, de la propaganda, de seducir al cliente. Entonces, el Fordismo es como, digamos, como el puntapié inicial a lo que nosotros conocemos como industria, ¿no? Por lo menos para mi punto de vista. Todo lo que leas sobre el Fordismo es bastante virtuoso en ese aspecto, ¿sí? Con nada, con ingeniería mecánica nada más, el tipo lograba esas cosas. ¿Qué sucede? Entre la industria 2.0 y la 3.0 en el medio sucede la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que como guerra, como toda guerra, digamos, es deplorable. La Segunda Guerra Mundial fue un holocausto, digamos, no fue una guerra más. Pero a nivel ingeniería fue un gran motor de desarrollo, precisamente porque Estados Unidos también, de la mano de Ford, empieza también a encontrarle la vuelta para producir a mucho volumen, mucha cantidad de armas, de aviones, de municiones, y ahí no queda otra que caer en la automatización y producir, digamos, de manera eficaz, en poco tiempo. ¿Por qué? Porque necesitaban muchísima cantidad de armamento para vencer a las fuerzas, ¿no?, digamos, de Alemania. Entonces, digo, esos países aliados que se junta Europa con Estados Unidos hace que la industria tome un volumen grande para competirle a otro gigante que era, digamos, la ingeniería alemana, ¿no? La Luftwaffe era, digamos, el virtuosismo en la Fuerza Aérea. De hecho, no lo podían parar, digamos, ¿no? Entonces digo, pensemos que más allá de toda esa situación lamentable que es una guerra, como motor de la ingeniería fue terrible, ¿no? Entonces, esta industria 2.0, que empieza siendo netamente mecánica, se empieza a vincular con la electricidad, se empieza a meter en los automatismos la lógica eléctrica, y piensen que el desarrollo de la electrónica, parecida como nosotros la conocemos con semiconductores, arranca más o menos por los 60, o sea, de manera concreta, y la lógica de las computadoras, la lógica computacional, llega aproximadamente por ahí, ¿no? Mediados de los 60, principios de los 70. Entonces, ya después de casi 70 años del siglo pasado, la computación era un hecho, digamos. En los 70 la computación, la informática ya era un hecho. Obviamente ni comparable con lo que hoy nosotros conocemos como informática, ni hablar del cloud computing, no existía, pero sí que la idea era que si yo tenía un sistema que incorporaba entrada de información, se podían procesar y eso me devolvía una respuesta. Entonces empezaron a ver, por ejemplo, en la industria automotriz, donde ya empezaban a competir con los países, digamos, de las potencias tradicionales, empezaban también a competir con el mercado asiático, ¿no? Toyota empezaba a tener fuerza, otras marcas. Empiezan a darse cuenta que la automatización, tal cual como la venían planteando, con lógica eléctrica, o sea, con tableros, con contactores, no daba para mucho más y que había que pegarle un salto a la automatización, y llevan la lógica de la computación a la industria. Y eso es lo que nosotros conocemos como PLC.
El PLC llega 50 años antes de nosotros, ¿no? Más o menos, a principios de los 70, y llega para eso, para reemplazar la lógica eléctrica. Vale decir, en un automatismo convencional, vos tenías un tablero con relés. Esos relés tienen contactos abiertos y cerrados. Esos contactos abiertos y cerrados los podés pensar como ceros y unos. De hecho, son ceros y unos. Pero obviamente eso era una digitalización electromecánica, o sea que digitalización no era. Esos tableros eran muy voluminosos, muy complejos, muy falibles, porque había mucha parte en juego. Se empieza a llevar la computadora en el formato del PLC a la industria. Por eso el puntapié inicial a lo que nosotros conocemos como industria 4.0 es la llegada del PLC. Vamos a agarrar acá el lapicito este. Vamos a poner un color que se note. A ver, acá. Acá llega el PLC. Y obviamente, como indicamos acá, fue aumentando la productividad y también la complejidad de los sistemas, ¿sí? Ahora, mientras se van desarrollando los PLC a partir del 70, pongámosle una fecha, también se va desarrollando todo esto que ven acá, estos nombres raros, que son protocolos de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés un PLC, tenías y tenés un PLC y un brazo robótico, de alguna forma estos dos tienen que hablar entre sí. Y así con cualquier dispositivo, ¿no? Un CNC, etcétera. Una cinta de transporte, una grúa, lo que se te ocurra, ¿no? O sea, si vos querés formarlo parte de un mismo sistema, se tienen que comunicar entre sí. Por eso se han desarrollado muchos los protocolos de comunicación. ¿Qué son? El protocolo de comunicación es una forma establecida, electrónica, en la cual se van a comunicar dos dispositivos, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, esto se conecta por USB, vieron que el USB es un estándar, digamos, ¿no? Habrá diferentes medidas, pero la misma medida es un estándar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo conecto un USB, supongamos el convencional, en mi PC, los 4 pines que tiene ese USB son los mismos para cualquier computadora, ¿no? Bueno, eso es porque está estandarizado. Después, cómo se arma el paquete de datos está estandarizado. Como es un estándar, ¿sí? ¿Qué valor, qué voltaje tienen esos datos? ¿Sí? ¿A qué frecuencia se transmiten? Etcétera. ¿Cómo están modulados? Porque toda señal debería estar modulada para poderla enviar. Entonces digo, ahí hay un montón de información que es un estándar. Todos estos que ven acá son estándares, ¿sí? Son protocolos que fue desarrollando la industria, algunos aplicados para el control, como el HART, otros que quizás algunos fabricantes como Siemens han desarrollado para conectar sus variables de velocidad, por ejemplo, con PLCs. Bueno, Siemens también, otra empresa alemana. Fíjense que estas empresas también son alemanas, ¿no? Entonces, esa impronta de la ingeniería la tienen fuerte. De hecho, siempre digo lo mismo, cuando vos entras a una industria a trabajar, empezás a encontrar un montón de marcas que al principio no conoces, pero cuando empezás a conocer, muchas son alemanas, ¿no? Festo, Siemens, Phoenix Contact, SAP, el sistema operativo, digamos, el sistema de gestión por excelencia que se desarrolla en el mundo es alemán también. Bosch. Entonces, hay mucha, la ingeniería alemana es realmente virtuosa, digamos, ¿no? Todos estos protocolos de comunicación, al principio, estamos hablando acá de los 80, los 90, algunos eran monomarca, eran propietarios, ¿no? Quiero decir, si yo tenía un PLC de Siemens, tenía que comprar un cable con un conector raro de Siemens que me servía para ese PLC y lo mismo me pasaba con cada marca, digamos, ¿no? Como que los dispositivos, una pantalla de uno no se conectaba con la del otro, o si se podían conectar era bastante más complejo. Lo que fue sucediendo que en este transcurrir, y creo que eso es uno de los pilares de la industria 4.0, es que esos protocolos tendieron a estandarizarse. Vale decir que los equipos hablan un mismo idioma y si no hablan el mismo idioma, debe existir algún gateway, o sea, una pasarela que te transforma de un protocolo al otro para que se puedan comunicar. Prácticamente eso que yo vi, esa evolución, digamos, la gente que tiene mi generación, lo hemos visto, de ver protocolos sueltos y monomarca y cablecitos particulares de cada marca, a ver hoy que todo se conecta por Ethernet y todo de alguna manera se puede comunicar. Digamos, ese es el verdadero, digamos, es un bastión de la industria 4.0 que es la estandarización de las comunicaciones. O sea, casi que no importa de qué marca es el equipo, si habla el mismo protocolo, se va a comunicar y si no, insisto, habla algo que lo puede traducir, ¿no? Ahora, esa comunicación que se estandarizó en gran parte,
es la misma comunicación que estamos usando nosotros ahora para navegar por Zoom o si nos mandamos un mensajito de WhatsApp. Porque si un PLC se comunica por Ethernet, se va a comunicar con un router, y si se comunica con un router, ¿por qué no va a poder sacar datos a Internet, no? Entonces digo, un poco la idea es esa. Se estandarizó la comunicación, lo cual permite que vos integres diferentes tecnologías de marcas expertas en esa tecnología, y esa comunicación justamente es la misma que se utiliza para navegar y transmitir datos, ¿no? Entonces creo que eso es una gran característica de la industria 4.0, o sea, tiene muchísimo que ver con el desarrollo de Internet y muchísimo que ver con esto de la estandarización de las comunicaciones, ¿sí? En parte, una parte de lo que se conoce como industria 4.0 tiene su origen en eso, ¿no? En la estandarización de las comunicaciones. Hay una aclaración que les hago que es la siguiente, ¿no? Que yo siempre la digo porque es lo que veo, y más hoy trabajando dentro de una empresa de estas, ¿no? Es decir, si bien los protocolos tienden a estandarizarse, entonces yo puedo usar un PLC de Siemens, un terminal de válvula de Festo, un servomotor de Festo, porque tiene el ajuste, porque tengo el conjunto mecánico para conectarlo, pero poner un driver para hacer, no sé, un arranque suave con un Synamic de Siemens, le nombro los dos que a mí que más me gustan, que los que más uso, ¿no? Podría todo eso comandarlo un PLC de Allen Bradley. Y uno dice entonces, che, pero escúchame, ¿para qué hay tantas marcas y todas son compatibles? Bueno, justamente ahí vos tenés una cosa virtuosa que es, Siemens ha desarrollado, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que siempre usé mucho en la industria, los productos para control de potencia de motores como nadie. Festo ha desarrollado el control de la neumática como nadie. Entonces vos como que podés tomar lo necesario y lo mejor de cada marca, y entonces no compiten en los mismos segmentos, se complementan, ¿sí? Resrock, Bosch tienen hidráulica, ¿no? Entonces se complementan. Y entonces vos como que podés tomar lo que necesitas. Necesito un terminal de válvula que sea eficaz, que tenga un buen servicio postventa, que me permita conectarme a alta velocidad. Ahí cae un terminal de Festo. Pero eso maneja junto con una cinta transportadora, ahí va a ir un motor, va a ir un, no sé, un variador de Siemens. Es decir, tomás como Schneider, por ejemplo, con el control de potencia robusta, celda de media tensión, no le gana a nadie en eso. Entonces digo, vos podés tomar diferentes equipos de diferentes casas de ingeniería, porque acá hay que entender que no es un producto lo que se vende. Se vende una solución en el formato de un producto, pero lo que hay es el desarrollo de ingeniería. Un terminal de válvula no es un producto, es un desarrollo de ingeniería. Un PLC lo mismo. Entonces, lo que vos terminás comprando es la ingeniería de diferentes marcas que se han hecho expertas en un segmento y que hoy pueden trabajar de manera integrada, ¿no? Eso es una visión muy interesante, porque de repente yo voy a poner no sé, una bornera rápida, capaz que voy a buscar bornes de Phoenix Contact. Y ¿para qué se va a poner Siemens o Festo a pelearle las borneras a Phoenix Contact, ¿no? Son cosas compatibles, cada uno tiene su expertise, pero en la parte de comunicación se tendió a la estandarización. Ese es un concepto bastante interesante, digamos, ¿no? El ejemplo que vos podés tomar para la industria es el mismo que tomamos nosotros para la comunicación. Si mi teléfono es Samsung y el tuyo es Huawei, si usamos WhatsApp se pueden comunicar. Eso es porque la comunicación se estandariza en 7 capas. Hay un modelo que se llama OSI, que es como un modelo, digamos, entre teórico y real, digamos, ¿no? De cómo se arman las comunicaciones. La última capa es la capa de aplicación, que es a nivel usuario, y todo lo que pasa debajo de esa capa de aplicación, hasta una capa que es la física, que es cómo se conectan los equipos, es un estándar. Por eso, como las marcas han desarrollado los protocolos de comunicación, o los protocolos de comunicación se desarrollan en base a ese modelo, hay una estandarización, ¿sí? Se llama modelo OSI, OSI eso, ¿sí? Muy interesante también. Entonces, bueno, y hay que entender también que los comités como la IEEE y todos esos que generan esos estándares, justamente están formados por las empresas que diseñan la ingeniería, ¿no? Entonces es como un combo bastante virtuoso. A veces algunos te dicen que es un poco monopólico, puede ser, pero digo, sí que la estandarización hizo de la industria que hoy se puede hacer lo que se hace, ¿no? O sea, sin dudas, digamos, se pueden integrar muchos tipos de equipos. Entonces, de la misma manera que usamos teléfono de diferente marca, computadora de diferente marca, si la aplicación es la misma, se puede usar. Nosotros usamos Zoom. ¿Con qué computadora? No importa. ¿Con qué celular? No importa. ¿Sí? Ese modelo OSI, ténganlo en cuenta como para después
mirar algún video en YouTube por lo menos y tener idea si no es que lo conocen, ¿no? Eso sería una gran pata de la industria 4.0, la estandarización de las comunicaciones. Insisto con eso porque justamente quizás estudiando ingeniería mecánica no se ve por ese lado, pero bueno, realmente la industria tiene muchísimo que ver con eso, con la comunicación de datos, ¿no? Otra cosa que aparece con la industria 4.0, por eso es un poco difícil de precisar una fecha justa, porque esto se viene desarrollando, es que la electrónica como plaquetitas, digamos, ¿no? La plaqueta electrónica es cada vez más chiquita, es cada vez más inmune al ruido eléctrico, o sea, vos podés poner un procesador cerca de una línea trifásica y ni se inmuta, cosa que hace 20 años atrás no podía pasar. Entonces, la microelectrónica permitió meterle electrónica a cualquier conjunto físico, real, que está en la industria. Puede ser un sensor, puede ser un terminal de válvulas, en el caso nuestro, puede ser un servomotor. El servomotor ya tiene integrada la parte de control, la parte de potencia. Entonces, ¿eso cómo se llama? Dispositivos ciberfísicos, ¿sí? Los dispositivos ciberfísicos son cuando un sistema real, un sistema físico, es un sistema que interactúa con la realidad, ¿no? O sea, todo parámetro físico es real. Entonces, hay un sistema que lo puede controlar o lo puede, digamos, procesar, pero de manera cibernética. ¿Qué quiere decir? Con la abstracción de la digitalización. Un PLC nunca sabe que vos controlás temperatura, o que controlás caudal, o que mueves una válvula. Un PLC tiene ahí su mundo digital absolutamente abstracto. Ese mundo absolutamente abstracto, que es lo digital, controla la realidad. Eso es un dispositivo ciberfísico. Y justamente lo que pasó con, digamos, la microelectrónica, la electrónica muy chiquita, la electrónica que se monta con montaje superficial, con lo cual los terminales de los componentes no tienen pines, básicamente, entonces los hace más inmunes al ruido eléctrico y los hace laburar a mucha menos temperatura, o los podés aislar más fácil de la temperatura, porque son muy chiquitos y consumen menos energía. Entonces, vos tenés hoy sensores que procesan información. Antes un sensor tomaba la variable, la traducía a una variable eléctrica y vos se la metías a un PLC. Hoy el sensor ya procesa la información y se la manda al PLC como un dato, que es distinto. No se lo manda como un voltaje, una corriente, se la manda como un dato, ¿no? O sea, un sensor. Pensá que un sensor está puesto donde la máquina, donde el sistema está trabajando con mucha temperatura, con mucha vibración, con salpicadura, con lo que se te ocurra. Y sin embargo hay un sensor que está ahí adentro procesando información para mandarlo, ya sea vía un bus de datos, ya sea inalámbricamente, ¿no? Eso es un ejemplo. Después los servomotores, por ejemplo, ¿no? Que vos tenés un motor que está metido donde está trabajando en plena industria y que tiene un encoder o un resolver puesto en el motor como para poder controlar la velocidad de giro, el sentido de giro, la posición angular. Tiene ya la etapa de potencia y control en el mismo chasis. Eso es porque la electrónica se desarrolló, ¿sí? O sea, con la electrónica de los 80, yo no podía hacer una placa chiquitita así, tenía que hacer una placa así de grande, con lo cual era más grande que el motor. Hoy puedo comprimir esa electrónica, algo muy chiquito, y lo meto en cualquier lugar. Por eso se habla de dispositivos ciberfísicos, ¿sí? En la industria de por hoy encontramos muchos dispositivos ciberfísicos. Eso es un gran cambio de paradigma también. La electrónica embebida, metida en el sistema físico real. Eso hace que la automatización o la lógica de la automatización se pueda distribuir entre los diferentes componentes y que cada componente tenga una electrónica desarrollada para ese componente en particular, no genérica, con lo cual es mejor. O sea, si vos tenés un sensor que en lugar de transformarte la temperatura en un voltaje, ya te la manda digitalizada en un bus de datos, ese sensor tiene una electrónica pura y exclusivamente para convertir la temperatura en una señal eléctrica y después digitalizarla. Cuando vos esa temperatura la mandabas como un voltaje o una corriente hacia un PLC, dependías de que el PLC tenga un buen conversor analógico digital, etcétera, ¿no? Hoy esa parte se saca y la resuelve el sensor en campo, ¿no? Por ejemplo, el nombre de los sensores como un ejemplo, ¿no? Pero así pueden encontrar muchas cosas. A veces para explicar mejor este punto, que es un poco abstracto, digamos, si no te dedicas a la electrónica, pero no tampoco tiene ningún misterio, digamos, ¿no? Digo, no sé la edad que tienen los alumnos, pero los que vimos un poco la evolución de la electrónica, yo me acuerdo cuando hice el primer curso de reparación de TV,
estaba lleno de transformadores y podía meter la cabeza dentro de una tele. Hoy por hoy son plaquetitas y chiquititas, ¿no? Bueno, el televisor es fino. ¿Por qué es finito? Y bueno, porque las placas se pudieron sacar, los transformadores se pudieron sacar y hacer fuentes conmutadas. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de la electrónica a nivel hardware, ¿eh? No solamente hablo a nivel software, a nivel hardware. Es más, si vos me decís una tarjeta gráfica, me voy a otro plan, ¿no? O sea, a la computadora gamer, una tarjeta gráfica. No, no es el software lo que se desarrolló. El software se desarrolló, pero también se tuvo que desarrollar el hardware, sino sobre dónde corres ese software. Entonces, ahí hay electrónica, siempre hardware de electrónica que se desarrolla de manera virtuosa, ¿no? Hoy la electrónica controla tanto la parte de control, la parte digital, el procesamiento, como la parte de potencia. Si vos ves un variador de velocidad, tiene una plaqueta para programar y armar el algoritmo para que el motor arranque suave y vaya subiendo la velocidad, etcétera. Pero también la potencia se le inyectan, no sé, transistores IGBT. No hay un contactor que le pone 80 amperes a un motor. Hay transistores que están conmutando, ¿no? Entonces digo, la electrónica como que tomó el dominio del mando, de la potencia, de las comunicaciones. O sea, básicamente, electrónica tenés que saber. No sé si a nivel ser ingeniero electrónico, pero si sos ingeniero mecánico o ingeniero en lo que sea, si te dedicas a la industria electrónica, cuanto más conozcas, mejor. Sin dudas, ¿eh? Creo que en caso mío puedo asegurar que una de las cosas que siempre me ha abierto muchas puertas fue haber estudiado electrónica. Y me la sigue abriendo. ¿Sí? Es más fácil todo este mundo desde la electrónica. Otro concepto que aparece con la industria 4.0, también con el desarrollo, como le decía antes, de la estandarización de los datos, el desarrollo de las redes de Internet, ¿no? Digo, yo me acuerdo hace 5 años atrás, tenía un cliente en Bolivia, no me podía comunicar. Tratábamos de usar el TeamViewer para manejarle un PLC, en un desastre. Hoy por hoy, puedo instalar un equipo y controlarlo en cualquier punto del país. Entonces, quiero decir, también se va desarrollando la tecnología para que el Internet sea posible, ¿no? Y eso da lugar a esto, que es lo que se conoce como cloud computing, digamos, ¿no? El cloud computing tiene que ver con que en realidad ya los servidores y los servicios informáticos ya no tienen por qué estar ubicados en una locación, sino que puede estar en la web. Vale decir, yo no tengo necesidad de tener un servidor en mi planta para monitorear los datos de planta, porque esos datos los puedo tomar y subir a la web, ¿sí? O sea que se utiliza muchísimo, muchísimo el uso de Internet, ¿sí? Muchísimo se usa la Internet. A ver, eso tiene un costado, que es la ciberseguridad. Al principio había mucha reticencia al uso de la informática en la nube por una cuestión de seguridad informática, ¿no? Obviamente estás expuesto, así como estás expuesto a que te volteen la clave del banco y te dejen sin un mango de un día para el otro. Una industria que sube sus datos a Internet tiene un nivel de exposición, ¿sí? La verdad es que si vos usás redes privadas virtuales, ¿no? Lo que se conocen como VPNs, y aplicás un criterio de capacitar empleados para que no caigan en una trampa de phishing, como puede pasar, la seguridad informática para la industria existe, digamos, ¿no? Entonces digo, eso que hace algunos años marcaba alguna reticencia, ahora se empieza a ver que si yo tengo las herramientas adecuadas, eso se puede hacer. Obviamente que si vos no usás una red privada virtual, no contratás ese servicio, no tenés seguridad, no tenés antivirus, no tenés un experto en seguridad informática que te bloquee algunas cuestiones y estás muy expuesto, ¿no? Pero con la seguridad informática, vean ahí otro tema, ¿no? La seguridad informática. Cuando para el ingeniero mecánico, el ingeniero electrónico en la industria, el ingeniero eléctrico tenía que ver el ciberataque. Bueno, hoy por hoy pasa, ¿no? O sea, si yo estoy controlando datos, puedo manejar hardware a partir de Internet, ¿sí? Entonces yo digo, si puedo manejar, supónganse, si ustedes están en su aula ahora y tienen un PLC, yo lo puedo operar de acá como si estuviera ahí, solamente con que ustedes me den el control de su computadora, ¿no? Con ese PLC puedo manejar las válvulas, los sensores que ustedes tengan, puedo forzar salida, entrada. Entonces digo, hay un concepto de seguridad informática, pero sí que
esto de cloud computing es muy interesante, sobre todo por el hecho de que estos sistemas ciberfísicos pueden tomar información y subirlos a la nube. Y el volumen de información que puedo tomar es muchísimo. Eso es lo que se conoce como Big Data. Voy a tratar de escribir acá con el puntero pero bueno. ¿No? Interesante eso del Big Data. Me sale fea la letra, pero créanme que lo que quiero poner es Big Data. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? O sea, Big Data, o sea, mucha cantidad de datos. Ahora, ¿para qué sirven esos datos? Para procesarlo. Por eso ahí yo puedo aplicar una analítica de datos, ¿no? Lo que decía al principio, y utilizarlo. O sea que fíjense que acá hablamos de industria, pero no estamos hablando de, a ver, vamos a buscar algo mecánico de lo que a mí me gusta, no sé, qué tipo de acoplamiento mecánico podría usar para transmitir un eje, fuerza hacia otro eje. O sea, esto tiene que ver con la industria y tiene muchísimo que ver con la electrónica y la informática. Todas las tecnologías están atravesadas por esto, ¿sí? Estas charlas a veces yo las doy también con gente que está estudiando electromedicina y las preguntas son exactamente las mismas y te diría que el campo de aplicación y hacia dónde va esa tecnología es exactamente el mismo, digamos, ¿no? O sea, hoy si un abuelito tiene un marcapasos, quizás el hijo puede estar viendo cómo está el abuelito por el celular, ¿no? A eso tiende la tecnología, digamos, ¿no? O sea, suena a chiste, pero terminó siendo cierto. Por eso siempre doy el mismo ejemplo, medio infantil, pero que sirve, ¿no? Seguramente escucharon hablar de Arduino y de todas esas tecnologías de desarrollo de embebido que están geniales, digamos, súper virtuosas. Si vos tenés una maceta en tu casa y esa maceta, digamos, qué sé yo, necesita que vos la riegues, si la dejás regar se seca y es una triste maceta, ¿sí? Si vos le pones un sensor de humedad y con un Arduino automatizás que se riega automáticamente cuando le falta agua, la maceta no se secó más. Pasó a ser una smart maceta, una maceta inteligente. ¿Por qué? Porque le pusiste un sensor y solita se va a regar. Bueno, la industria hoy está lleno de esas cosas, digamos, ¿no? Lleno. O sea, si yo tengo un eje que trabaja, con solamente censar las vibraciones, sé cuándo no tengo que hacerle mantenimiento, cambiarle rodamiento, lubricarlo, etcétera, ¿no? Las máquinas incluyen autodiagnóstico. Y ese autodiagnóstico puede ser que ese autodiagnóstico sea, se puso una luz roja y empieza a chillar, o te manda un reporte, te vibra el celu y vos decís, uy, se está yendo de parámetro tal cosa, vas y lo corregís, ¿no? Entonces la influencia de todo esto es por donde se te ocurra, digamos, ¿no? Y lo que no se te ocurre también, vamos a decir, es muy abarcativo, pero insisto, no tiene que ver quizás con la formación que vos tengas, tiene que ver con la era del desarrollo tecnológico, por eso digo que esto tiene una fuerte impronta de electrónica e de informática que atraviesa cualquier disciplina, ¿no? Esa es un poco la idea. Fíjense, por ejemplo, hoy, esto es muy interesante, este gráfico me encantó, hace poquito lo encontré, de todos los que tenía y lo puse para este tipo de charlas, que es el tema, como que cierra un poco todo lo que les conté, digamos, ¿no? Acá ves que hay esperen que perdí el puntero acá, esto, ¿sí? Que es un Ethernet industrial. Un Ethernet industrial es el protocolo de Ethernet, o sea, si nosotros nos conectamos a la compu por cable, o sea, vos conectás el cable al router, eso es el protocolo de Ethernet, ¿sí? Cuando lo haces inalámbrico, es el mismo protocolo inalámbrico que es el Wi-Fi. Bueno, el Ethernet industrial es como el Ethernet, digamos, es como el Ethernet que usamos nosotros, con algunas características de hardware capaz distintas para un ambiente industrial, aunque a veces funcionan con un router normal, un TP-Link de tu casa, puede solucionar un problema con un PLC, de hecho es lo que más se hace. Y ves, fíjate acá, aparece un PLC, esto es una propaganda de Festo, esto para que vean también cómo cambió el mercado, esto es una propaganda de Festo, ¿sí? Miren esto acá, habla de un PLC de Siemens, un PLC de Rockwell, un dispositivo de Schneider, un PLC de Beckhoff, no es una máquina, una marca muy desarrollada acá en Argentina, pero en Europa tiene mucha fuerza Beckhoff, Omron, ¿sí? También el PLC de Festo. Entonces ves que no habla solamente de, o sea, todos estos pueden comunicarse por este bus de datos. Y todos estos, independientemente de la marca, pueden manejar algún periférico. Acá sí mostramos periféricos de los nuestros, ¿no? Esto que está acá son entradas y salidas remotas. Esto es un terminal de válvulas. Es una forma de poner muchas válvulas neumáticas al mismo tiempo en una sola conexión. La diferencia con un terminal de válvulas es que vos, si tenés
40 válvulas y tenés 40 solenoides de válvulas, no mandás 40 cables del PLC, sino que los datos van por un bus de datos. Entonces se supone que cada válvula tiene una dirección y el PLC labura con esas direcciones, digamos, ¿no? En realidad labura vos cuando lo programás, pero pasa por ahí. O sea, no tenés que cablear tanto. Una de las cosas que tiene la tendencia de los 70 para acá, con la llegada del PLC, es disminuir la cantidad de cables, o sea, simplificar los cables en conexionado y a la vista, ¿no? Para que sea más fácil el mantenimiento. Ves acá, bueno, diferentes elementos de control, ¿no? Ves, por ejemplo, acá, esto que ven acá es una válvula de procesos, o sea, la válvula de procesos hasta que está acá abajo, que podría controlar, suponete que una válvula que ponete que abre o cierra, para hacerlo fácil, se llama válvula de cuchilla. Esa válvula puede ser una marca, no sé, de otra marca, pero nosotros vendemos, por ejemplo, el control neumático para poder controlar esa válvula, para poderlo hacer subir y bajar, ¿no? Después por esta tubería puede pasar, no sé, una gaseosa, un café, leche, jugo, un gas, un combustible, lo que sea, ¿no? Lo que te está mostrando esto es que si este terminal es Festo, este PLC podría ser de Schneider tranquilamente, podría ser de Festo también, porque es estándar la comunicación, ¿sí? Después muy interesante esta otra parte, que esto un poco lo que les comentaba recién, ¿ves? Esto, por ejemplo, vamos a hacer un poco de zoom, ahí se ve, que se pisela un cachito se va a ver. Esto, por ejemplo, es un eje eléctrico, esto que ven acá, digamos, ¿no? La imagen no es muy virtuosa, pero justamente ustedes que son mecánicos, me interesa ver si los puedo ayudar un poco con eso. O sea, esto lo que tiene es una corredera que va por acá arriba, recorre todo este largo, hay largos, hay estándares, Festo te lo vende armado. Acá tiene un motor, ¿sí? Que después con un tornillo, o sea, hace un sistema de mecanismo para poder mover esta basecita que está acá. Este es el motor, y este motor acá tiene el sensor, la etapa de potencia y se programa desde acá. O sea que no necesitas conectarle nada más que la alimentación. Y o la comunicación, ¿no? Eso hace 15, 20 años atrás era imposible porque esta placa era tan grande como todo el monstruo este, ¿sí? Entonces digo, el desarrollo de la electrónica hay que seguirlo de cerca porque eso te marca la tendencia de cuál es la tecnología, ¿no? O sea, para dónde va la tecnología. Esto que dice acá de IO-Link, que es otro estándar, es como la evolución de otro que había antes que se llamaba ASI, creo que es la evolución de eso, para mí es virtuoso, o sea, obviamente pasa casi 20 años después. Y IO tiene que ver con input-output, o sea, linkear, conectar entre entradas y salidas, y entonces, por ejemplo, si este PLC es de otra marca, vamos a ponerle un nombre, Siemens, ¿sí? Y este monstruito se conecta por IO-Link con el PLC, cuando el PLC se conecta con este monstruito, sabe de qué marca es, cuáles son los parámetros justamente para calibrarlo, porque cada dispositivo IO-Link tiene una suerte de driver que se llama IODD, que lo identifica y te da los parámetros para configurarlo, por ejemplo, ¿no? Y eso es un estándar. O sea, todas las marcas tienen dispositivo IO-Link. Por eso un poco mostrarles este mapa general que muestra muchas cosas de la industria actual, ¿no? Para contarles así en general. Fíjense que siendo una propaganda de una marca, nombra todas las otras como diciendo, muchacho, lo nuestro se puede mezclar todo, ¿sí? Ganará el que mejor postventa venga, el que mejor precio ponga. Pero bueno, obviamente que hay productos, no vas a encontrar un producto de Siemens de estas características, pero vas a encontrar estos productos de Siemens, ¿no? Los PLC y todas esas cosas como la línea S7500, que están ahora en el mercado, que son bestiales, ¿no? O sea, no hay con qué darle, ¿no? O sea, cada marca tiene, o si querés, acá faltan algunas marcas más. De lo que se usa en Argentina, capaz que no, pero lo que se usa en el mundo, ABB también, son estándares, ¿sí? Otra cosa interesante que también les destaco a ustedes que están como en otro paradigma, digamos, estudiando otra carrera, ¿no? Afín, pero que todo esto puede ser un complemento. Este protocolo que ven acá, por ejemplo, MQTT, hace 10 años atrás se usaba con microcontroladores. Lo usaban los nerds que estudiábamos electrónica, nada más, ¿sí? Hoy ya hay dispositivos que tienen MQTT para tomar datos y subirlos a la web. Derecho. Entonces también un poco que esta electrónica de marca se mezcla con la electrónica abierta, digamos, ¿no? Y en cada vez se empieza a pasar más, ¿no? Ahí juegan también dispositivos como una Raspberry, etcétera. Dispositivos que antes eran quizás no compatibles con la industria. De hecho, el mismo Arduino
hoy tiene el Arduino Portenta, que ya es una placa para trabajo industrial, digamos, ¿no? O sea, ya tiene una construcción que es para ese trabajo, ¿sí? Por eso le digo que también se empieza a mezclar la electrónica más común con la electrónica de marca, básicamente sin ningún filtro, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, como es un estándar, es similar a lo que pasa ahora. No importa qué estudiamos cada uno de nosotros, todos hablamos español, nos podemos entender. Bueno, la industria llegó a ese modelo al desarrollo de componentes, ¿sí? Avanzo acá un poquito, así no se hace tan largo, digamos, bueno, digamos, para ponerle nombres, ¿no? Mover algo mecánicamente y que eso tenga un sistema de control, electrónico, eso viene pasando desde hace mucho. De hecho, los japoneses fueron los primeros en armar videocaseteras, ¿no? Grabadores. Y vos viste que un grabador o una videocasetera tenía un motorcito y eso tenía un sistema de poleas y de gomitas ahí que hacían de correa, y eso tenía un control electrónico. O sea que esto ya existía desde hace mucho, hace más de 40 años que existe. Eso se conoce como mecatrónica, o se conocía como mecatrónica, ¿sí? O sea, una cuestión de tener movimiento mecánico, o sea, tener sistemas mecánicos controlados por electrónica, ¿sí? Lo que se agrega ahora en este paquete, no ahora, ya hace unos cuantos años, es esto de que entre dispositivos se puedan comunicar. Eso sí es diferente, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿sí? O sea, hay comunicación entre los dispositivos, pero las soluciones mecatrónicas, insisto, ya los electrodomésticos de los 80 lo tenían, digamos, ¿no? El tema es que los dispositivos se pueden comunicar entre sí. O sea que si un sistema mecánico tiene un control electrónico, o sea que va a tener un sensado electrónico, porque si no el control no puede ser electrónico, si tiene un sensado electrónico, tiene un control electrónico y además ahora tiene la potencia electrónica, vuelvo a lo mismo, si controlas un motor de manera electrónica, no pones un contactor en la etapa de potencia, pones un X tipo de transistores, digamos, ¿no? Entonces, eso es una solución mecatrónica. Se le agrega a esto la comunicación entre dispositivos. Y eso es un poco lo que se conoce como dispositivo ciberfísico, digamos, ¿no? Dispositivo ciberfísico básicamente es eso, esta solución mecatrónica con la capacidad de comunicación. Acá les muestro un poco esto que les comentaba recién, de qué se usa para automatizar hoy. El hoy es hoy, mañana va a ser otra cosa, evidentemente. O sea, un poco cómo está armada hoy la tecnología para la automatización. Tener, por ejemplo, esto que les comentaba de IO-Link. Ves que acá esta zapatilla, que es como una zapatilla, como un enchufe, digamos, ¿no? Es un IO-Link Master, con lo cual acá yo puedo conectar, por ejemplo, esta zapatilla por este protocolo que dice acá, ¿no? Por cualquiera de estos, ¿no? Profinet, Ethercat, Ethernet IP. Yo puedo controlar a este PLC con esta zapatilla. Y esta zapatilla puedo controlar en campo. Conectarle un sensor que tenga IO-Link, un sensor de presión, un presóstato, un servomotor, un eje eléctrico, perdón. Esto que ven acá es como un pistón neumático, pero eléctrico, ¿sí? Que todo el control y la etapa de potencia lo tiene acá. Después, esto que es un terminal de válvulas, es para manejar mucha cosa, digamos, mucha cosa neumática, ¿no? Piensen acá cuál es la diferencia, ¿no? Si este PLC tuviera que cablearse a cada una de estas cosas, el tablero te queda lleno de cables. En cambio, así te queda un cable a esta zapatilla que puede tener una extensión de hasta 30 metros, esto aproximadamente. O sea, este cable rojo podría tener 30 metros, digamos, ¿no? Entonces yo ahí puedo conectar diferentes dispositivos acá. No cableo este sensor al PLC, lo cableo a la zapatilla que seguramente está ubicada de manera más cómoda y más cercana para conectar, ¿sí? Entonces ves que acá tengo elementos sensores, elementos actuadores, como este eje eléctrico, este terminal de válvulas, ¿sí? Ves que acá dice arriba de los 20 metros, aproximadamente, ¿no? Pero sí, 20, 30 metros se puede llegar. Entonces, ¿qué pasa? Vos no tenés todo centrado en el tablero, sino que tenés desparramado por la máquina o por la planta diferentes componentes. 20, 30 metros ya es una distancia interesante, ¿sí? Entonces no hace falta que vayas con un cable hasta el tablero del PLC, lo conectás ahí. Y ya el PLC, cuando vos le pones este dispositivo que es IO-Link, acá estás viendo toda una foto del componente Festo, pero esto podría ser de cualquier marca, podría ser un sensor de presión de IFM, por ejemplo, es una marca que también acá vende y tiene muy buenos productos.
el PLC va a saber que este es un sensor IFM, modelo tal, con tales parámetros. ¿Por qué? Porque el estándar IO-Link establece que cada dispositivo tiene su identificador, ¿sí? Por ejemplo. O sea que en eso está la industria. Estos dispositivos son dispositivos ciberfísicos, porque de última, este terminal de válvulas, si no tuviera electrónica acá, ¿cómo haces vos para decirle yo quiero prender esta válvula? O esta válvula. Si llega un solo cable. Es porque eso tiene direcciones, ¿sí? O sea que tiene que tener acá una memoria con las direcciones, que reciba los datos por el bus, decodificarlos, y también tiene la etapa de potencia para poderte prender cada una de las válvulas. Porque los datos que van por acá no tienen la potencia para mover estas válvulas, solamente tienen la información. Esto aparte tiene un cable de alimentación, digamos. O sea, quiero decir, tengo que poder alimentarlo ese terminal de válvulas, ¿no? Entonces, alguien le tiene que dar potencia. También está la etapa de potencia. O sea, que es como todo un sistema. Entonces, como que se distribuye un poco como se hace la automatización. Lo mismo acá. Este eje, ¿cómo lo conecto con el PLC? Porque digo, si yo quiero medir dónde está posicionado esto, tengo que poner alguna suerte de regla potenciométrica, algo, mandar esos datos al PLC. ¿De qué manera? Analógica, con 0,10 volt. ¿Será preciso eso? Esto acá tiene su encoder, digitaliza sus datos y le dice, mira, yo estoy parado acá. Entonces, todo el problema de medir dónde está parado, para dónde va y la potencia, la resuelve el mismo eje eléctrico. Y el PLC simplemente es como un director de orquesta. Eso sería un poco la idea, ¿no? En eso trabaja hoy la automatización. O sea que si fabricás una máquina, como ingeniero mecánico, te vas a empezar a topar con todo este tipo de productos. ¿Ok? Eso es interesante. Después le voy a mostrar la página de Festo para que vean eso, y después en otra ocasión podemos organizar alguna charla con los chicos de Electric Automation para que les cuenten sobre esos productos. Que hay muchos que son para fabricantes de máquinas. De hecho, muchos de los clientes que tienen Festo son fabricantes de máquinas, ¿sí? Muy bien. Esta era mi presentación. Quería comentarles así en general un poco la industria 4.0, qué componentes se aplican, qué tecnologías están asociadas. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que les haya despertado la curiosidad. Acá estoy disponible para preguntas. Soy todo oídos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bastante claro todo. ¿Alguien Sí, más que decime. quiere? Sí, no, ahí uno de los muchachos no pudo ver cuál dijo que había sido toda la exposición muy clara. Comparto que fue. No dejaste, Bueno. No los quiero aburrir acá con más dibujitos, porque voy a dar la vuelta. O sea, con más dibujitos voy a dar vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Les podría mostrar algunos más. No lo quiero hacer muy largo, pero es, por ejemplo, acá, como para cerrarles un poco la idea también. No sé, primero, ¿tienen alguna pregunta? Tiren preguntas. Tiren preguntas, si no les sigo contando. Abran No el es que quiero que se micrófono, pasen a muchachos, electrónica, ¿eh? No, por favor, no me malinterpreten. Pero digo, es necesario. O sea, me imagino que muchos deben ser gente de menos de 30 años. Sí, No pueden sí. caer hoy en la industria diciendo yo soy ingeniero mecánico y desconozco, por ejemplo, que existe el IO-Link, desconozco que existe el EtherCAT. No quiere decir que tenga que ser experto, pero una idea somera de que eso existe tenés que tener, porque pasan dos cosas también, ¿no? Como en la Argentina los ciclos de inversión en la industria son raros, por ponerle un nombre educado, ¿no? Porque digo, la economía es un desastre, no digo, tenés economías que tenés un año bueno, 2 años malos, medio año, o sea, entonces digo, las industrias, por más grandes que sean, no tiran toda la carne al asador, ¿ok? Entonces vos tenés máquinas de última generación, máquinas que funcionan desde los 60 con una lógica cableada, llena de contactores, con cable colgando, oxidado, y todo convive, ¿se entiende? Entonces cuando vos vas a una industria, lo que tenés que entender es que lo que hoy no esté en la era de la digitalización, lo próximo que llegue si la industria sobrevive, va a ser así. Las máquinas que vengan hoy van a tener esta impronta. Una máquina hoy, el movimiento mecánico, una envasadora, tiene que ver con esta gama de productos. Sean de Festo, sean de otra marca, va a pasar por ahí. Entonces digo, ver eso, ¿no? O sea, digamos como que el movimiento, vos tenés que hacer un gran sistema mecánico para poder controlar el movimiento de esto, porque esto ya es un sistema mecánico en sí mismo, ¿no? Entonces digo, hay un montón de electrónica metida en todos lados, ¿no? Esa es un poco la idea.
Dígame, ¿alguna pregunta? Acá escucho, acá vamos a ver el chat. El chat están todos felicitando la exposición que fue muy clara, por Ah, lo menos bueno, los 3 o 4 que leí. muchas gracias, Alan, Francisco, Tomás, muy Lo bien, viene una muchas pregunta, gracias. si no quería saber si era un razonamiento correcto, si se puede Dale, dale, hacer. dale. O sea, Sí. nosotros desde el punto de vista de ingeniero mecánico lo vamos a estar, bueno, capaz que algunos sí o no, pero idealmente no estamos del lado de el diseño del software en sí, trabajando en equipo, sino que nosotros estamos del lado de la mente, de cómo organizar dicho proceso aplicándolo con la industria 4.0. ¿O cómo sería el Exactamente. rol del ingeniero mecánico para implementar la industria 4.0 en una empresa? Porque no es que vamos a estar, como el ingeniero electrónico, como estás diciendo, que es el encargado de programarlo o seleccionarlo. O no sé si me estoy medio capaz No, divagando. a ver, sí, vos como ingeniero mecánico, vale decir, yo te puedo asegurar, vos me decís, bueno, yo necesito controlar con un PLC este servo, porque este eje me da un movimiento en tantos ejes. Ok, el tema es que, digamos, hay una realidad física, mecánica, que sigue siendo el terreno fuerte donde ustedes van a laburar. Porque digo, esa carga tiene una inercia, hay que desplazarla, tiene una velocidad media para moverse, hay que poder frenarlo eso. Entonces digo, ahí tienes un montón de conceptos de mecánica que aplican, digamos, ¿no? Lo que yo no creo que estés totalmente corrido de estar embebido en todo esto, ¿sí? Te vas a terminar metiendo, porque esto lo puedes programar vos. Acá no tenés que ser ingeniero informático para programarlo. Es más, vos vas a tener muchos más conceptos que un informático para programarlo, ¿sí? Porque acá lo que vas a meter son parámetros. Entonces, capaz que lo que se tienen que familiarizar de a poquito, ¿no? Es ir conociendo este segmento de productos, mirando catálogos, viendo que hay dimensionadores, digamos, ¿no? En el caso de Festo, en la misma web de Festo hay mucha data. O sea, vos vas a dimensionar la solución mecánica, ¿no? Después el electrónico, el informático te van a apoyar quizás en la instalación, en el ensamble electrónico, y el informático quizás, si vos querés subir datos a la web, te va a permitir que lo puedas pasar por el firewall de la red. O sea, quiero decir, no podés desconocer que hay una red y que tiene un firewall. No lo puedes conocer. Hoy no lo puedes conocer. O sea, quiero decir, lo básico de redes hoy tenés que manejar para trabajar en la industria. Lo básico, ¿no? Entonces vos con eso podés apoyarte en aquel que hace el otro trabajo, pero con un criterio, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿sí? El PLC va a estar en red con el centro de mecanizado y el centro de mecanizado va a recibir un plano y va a empezar a ejecutar. Entonces, toda esa parte de la red, si bien vos no la manejás o no la montás o no la administrás, sin embargo, no podés conocer que eso funciona de esa manera, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tratar de conocer lo más que puedan de esto. Un consejo que les puedo dar, pero así de gaucho nomás que soy, es, si no lo hicieron aún, no sé si lo hacen o no, es vincularse con todo eso que es Arduino, digamos, ¿no? Ahí tienen un montón para desarrollar. O sea, si ustedes tienen tiempo, no sé si la universidad se lo dará como extra programático, o si ustedes pueden hacer cursos aparte, o simplemente comprarse un kit y encerrarse con Google, con YouTube, todo lo que puedan meter de Arduino, de hacer proyectitos con Arduino, aunque se parezcan de juguete, le va a abrir la cabeza en este aspecto porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tener un motor paso a paso, controlarlo con un microcontrolador, poder controlarlo de una aplicación con Bluetooth, son cosas que uno hace jugando como hobby con el Arduino. Sin embargo, cuando vas a la industria es exactamente el mismo escenario. Eso sería, o sea, yo les recomendaría que se vinculen con ese tipo de hobbies, digamos, ¿no? Por ahora son hobbies, para ustedes, ¿no? Pero de repente, yo te digo la verdad, a mí a veces cuando doy estas charlas para chicos de 15 y 16 que están en la secundaria, si tuvieron robótica educativa, es como que dicen, ah, sí, son sensores, ah, bueno, manda datos. Es como más normal, porque justamente esa tecnología, la del Arduino, la de la Raspberry, o sea, la de la electrónica abierta, el open hardware y el open source que tiene el Arduino, eso es virtuoso, digamos, ¿no? Entonces, eso te permite aprender un montón de conceptos, ¿no? Tener una parte de control, una parte de potencia. Ese sería un buen consejo, ¿no? De meterse a jugar con todo eso, ¿no? No sé si como materia, pero sí como interés. De hecho, vos con Arduino podés controlar algo a través de la web en tu casa. Entonces, ese concepto te abre la cabeza porque te obliga a meterte en las redes,
tratar de abrir un puerto del router. Bueno, son saberes que cuanto más tenga de eso, mejor. Ese es mi consejo, digamos, ¿no? No sé si te respondí la pregunta. Sí, perfecto. Además me dejó el mejor panorama en cuanto a cómo está para el ingeniero mecánico a la hora de implementar estas cosas. Y en lo que decía ¿Cómo? que me dejó un mejor panorama, o sea, estoy mejor parado a la hora de ver qué es lo que, cómo se implementa el ingeniero mecánico a la hora de aplicar la industria 4.0. Sí. O sea, pensá en esto, digamos, ¿no? Si vos generás una máquina, ¿no es cierto? Tenés una máquina que tiene un motor eléctrico, suponete, ¿no? Obviamente hoy por hoy va a tener un motor eléctrico seguramente, ¿no? Una máquina en una industria, y esa máquina, ese motor se controla con un variador de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás sensando las vibraciones, vos sabés que hay un número de vibraciones en la cual la máquina está trabajando mal. Entonces vos podés, gracias a sensar esas vibraciones, trabajar con el mantenimiento preventivo, es decir, si digamos el desgaste de los rodamientos llega a un punto donde la máquina empieza a trabajar demasiado mal, eso se puede estar midiendo más allá de un chillido que la máquina se clave, ¿no? O sea, el movimiento. Entonces digo, a ver, ese concepto de que yo puedo medir, aunque vos no lo implementes como una solución, ya te va a venir en máquinas nuevas, te va a venir, porque la mayoría de las máquinas hoy que tienen un nivel de automatización tienen autodiagnóstico, ¿no? Si tenés un filtro que está tapado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Básicamente sensando y mandándote esa información. La diferencia es que hace, ponerle 15 años atrás, esa información como te la marcaba la máquina, te ponía una luz roja. Capaz que hoy te manda un mensaje de texto, un mail. ¿Se entiende? Eso lo puedes hacer. O sea, se puede armar un servicio de correo a partir de tomar datos y que ese servicio de correo a vos te mande un reporte. O sea, vos no tenés que estar monitoreando una variable en planta, sino que de manera remota poder recibir un reporte. Todo ese tipo de tecnologías, cuanto más entiendas, mejor, porque te van a permitir estar mejor parado en el escenario del mantenimiento o del diseño, ¿no? O sea, capaz que hoy una cosa que busca un cliente al cual le desarrollas una máquina tiene que ver con la conectividad. ¿No? ¿Por qué no? Si yo hago una máquina para faenar pollo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un distribuidor que también vende eso, y son bestiales las máquinas, ¿viste? O sea, las mirás y no querés comer más pollo en tu vida. Pero suponete que decís, bueno, la máquina sirve, ¿no? ¿Cuántos pollos procesa? ¿Cuánto tarda en procesar el pollo? ¿Cuántos pollos me quedan por procesar? ¿Cuánto tiempo queda de producción? Para un gerente de planeamiento de producción, esa es una información fabulosa. La máquina es puro movimiento mecánico, pero tiene el control electrónico y tiene sensado. Entonces, si vos desarrollás una máquina para ese tipo de servicios, ¿no? Envasado, producción de alimentos, producción de medicamentos, que tiene mucho volumen de producción, subir datos a la web es un dato que no lo puede dejar de tener hoy, porque el cliente lo espera. ¿Entendés? Entonces vos, por lo menos, aunque no seas vos el que lo haga quizá la primera vez, tenés que poderte asociar con alguien que lo pueda hacer. Si vos hoy diseñás una máquina y esa máquina carece de conectividad, carece de manejo de información, es una máquina obsoleta, ¿me entendés? O sea, el cliente ya busca un poco esa solución. Por eso digo que está bueno conocer todo lo que puedan de esto, ¿no? Está totalmente asociado, ¿sí? Hay un grafiquito que, bueno, no se lo mostré porque a veces esto lo hago más para chicos que están en la... O sea, según el caso, ¿no? Pero digo, acá quiero llegar a no es que lo quiera cortar, sino que no se los quiero hacer muy largo, pero ves, por ejemplo, acá yo planteé una pregunta que a veces algunos se quedan así, me dan la razón, la otra vez en la UTN de Santa Fe me dio la razón, dice, si el desafío en la formación técnica, esto que hacemos nosotros, estudiando o enseñando, si no es que somos todos mecatrónicos en realidad, ¿no? Porque en definitiva, vos hoy para tener una solución de estas que escalamos dentro de la industria 4.0, tenés una pata mecánica. Estamos hablando de todo esto aplicado a la industria, ¿no? Yo pienso en el contexto industrial. Tenés una pata mecánica, ahí nombro algunos temas. Tenés una pata de electricidad y electrónica, con el tema del control, con el tema de la potencia, pero también tenés una parte de redes, de la programación, del desarrollo web, porque en definitiva, si alguien hace un dashboard, lo interesante es que sea visible, que sea claro, que eso funcione con cualquier dispositivo, ¿no? Porque vos podés tener un servidor web, pero si no corre con los navegadores actuales, no te sirve. Entonces digo,
un poco que tenés que conocer un poco de todo. Obviamente después uno le pone fichas a las cosas que más le gustan, a las que se dedica, ¿no? Capaz que en mi caso estudié más electrónica, pero bueno, la mecánica me encanta y de hecho, bueno, trabajo en una empresa que tiene impronta mecánica, ¿no? Pero tenés que conocer un poco de todo. Yo creo que en ese sentido, o sea, uno va a tener un campo fuerte, seguro, te lleva a tu expertise, te lleva al destino también. A veces uno no elige mucho en qué termina trabajando, sino va pasando y te empieza a gustar. Pero después, cuanto más conozcas de lo otro que vos no haces específico, está bueno porque de repente donde tenés un despelote podés saber a quién preguntarle y cómo preguntarle para que el otro realmente te responda lo que vos querés, ¿no? Esa es un poco la idea. Acá Alan escribió: totalmente, estoy en un voluntariado de robótica de la IEE, donde enseñamos Arduino a chicos de entre 15 y 17 años y doy fe que los adolescentes de ahora vienen muy entrenados en relación a todos estos temas. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Porque pensá que después, si vos jugás con el Arduino, por ejemplo, ¿no? Que es lo más barato, por hecho te metés en Mercado Libre y un kit, casi con lo que salís a comer una pizza con tu novia, te compras un kit de Arduino. O sea que tenés que elegir entre tu novia y el Arduino. Que es una decisión siempre complicada. Yo elegiría a mi novia igualmente. Pero claramente, ¿no? Capaz que con 4 lucas lo resolvés. Tenés un Arduino, tenés un motorcito, tenés un sensor. Pensá que después es una cuestión de potencia, porque los bloques funcionales, la arquitectura del sistema es la misma. Tenés una parte de control, una parte de potencia, una interfaz de comunicación. Si yo veo ese diagrama en bloques y te lo muestro para, digamos, un sistema con PLC, yo te muestro la filmina que uso para un curso de PLC, lo que explico es el mismo diagrama en bloques, es decir, en bloques es lo mismo, lo que cambia es la potencia, digamos, ¿no? Y sobre todo las condiciones de seguridad. Si navego por la web, quizás con el Arduino jugando uso una cosa libre, pero si lo hago para una industria y algún cliente, y ahí tengo que pagar un servicio de red privada virtual, etcétera, ¿no? Para darle más seguridad. Pero jugando con eso, lo que se aprende en bloques es lo mismo. Es lo mismo. Y de hecho se aprende mucho a programar. Porque si vos el Arduino lo aprendés a programar en su C, digamos, en su C++ que tiene ahí, con sus palabritas mágicas, pero aprendés a programar estructurado, lo cual te abre muchísimo la cabeza. Yo creo que ya es un contenido básico, es alfabetización, digamos. No se pueden escapar de eso, digamos. Todavía acá cuesta que algunas escuelas lo entiendan, digamos, sobre todo con los chicos más chicos, pero yo creo que ahí se aprende un montón. ¿Vos, Francisco, te levantás la mano? Sí, quería hacer una consulta. Sí, Escuché EtherCAT y bueno, estuve discutiendo un poco, pero no me quedó muy claro qué era. EtherCAT es un protocolo industrial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un protocolo industrial? Mira este gráfico de acá. Acá te muestra Ethernet. Cuando te habla de Ethernet, este Ethernet es como el Ethernet que usamos nosotros en la compu, ¿sí? El EtherCAT, si bien usa el mismo conector y prácticamente el protocolo es muy parecido, tiene características para un entorno industrial, porque también lo que va a pasar es que el mismo protocolo, quizás en un ambiente industrial, no puede elaborar, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo es la situación eléctrica en el contexto donde este motor tiene que recibir datos, es un ambiente industrial, entonces quizás comunicarlo por Ethernet normal no me serviría eléctricamente, ¿ok? Entonces el EtherCAT adecua un poco esas características, por ejemplo. ¿Sí? Porque vos, digamos, no puedes usar el mismo tipo de cable, tiene que ser un cable que tenga otro mallado, no puede ser los mismos tipos de conectores, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Depende cómo se modula la información, cómo se arman los paquetes de datos, está más orientado a lo industrial, ¿no? Es muy similar al Ethernet, pero, digamos, tiene categorías industriales, ¿sí? Para trabajar en un entorno industrial. Fíjate que, por ejemplo, no sé, Siemens usa los Profi, digamos, ¿no? El Profinet, que tienen que ver con eso. O sea, quizás vos lo podrías manejar con el cable de un router y un router. El tema es que hay que ver si eso se banca después un trabajo industrial. Por eso en la industria se estudian las cosas para que sean robustas, digamos, ¿no? Por eso, acá lo que hay que entender un poco lo que yo te decía antes. Por ejemplo, es, si esto trabaja con EtherCAT, que es un protocolo netamente industrial, vas a conectar CNC, robots, todo el bicharraco industrial, seguramente se puede conectar por EtherCAT. Esto que es un terminal de válvula de Festo, esto se conecta a nivel campo. Pero si yo el dato de que, a ver, voy a ser muy preciso, ¿en qué posición está clavado angular este motor paso a paso? Lo quiero ver en la web, lo puedo hacer. ¿Por qué?
porque este Ethercat, ¿sí?, es compatible con el Ethernet. O sea, hay una pasarela que me permite transformarlo en Ethernet. Entonces, por estos protocolos como OPC-UA, yo puedo intercambiar datos con la web. Entonces, yo tranquilamente desde la web puedo estar viendo cuál es la posición de ese motor. ¿Sí? Porque el protocolo acá está adecuado para trabajar en el entorno industrial, pero es transparente para los protocolos más superiores que navegan en Internet, ¿no? O que te sacan a navegar en Internet. Cuando Esa dice es un poco la... protocolo, ¿Cómo? sí, cuando dice protocolo, que tiene, es un sistema inteligente, que tiene sus funciones, ¿no? Por decirlo en criollo. Claro, o sea, protocolo es digamos, estandarizar o regular cómo es la comunicación, digamos, ¿no? Vale decir, nosotros sin querer, acá estamos aplicando un protocolo de comunicación. Primero, no lo aclaramos porque estamos en Argentina, pero la comunicación es en español, ¿sí? Eso es parte del protocolo, hablamos el mismo idioma, ¿sí? Dijimos, che, si alguno tiene una pregunta, levante la manito o interrumpa. Es un protocolo, porque estamos diciendo, cuando vos me quieras preguntar algo, levantás la manito. Vos pensá, si este PLC, ¿no? Voy a tratar de escracharlo acá. Si este PLC, ¿sí?, tiene que comunicarse con este motor, que marcamos acá antes, en algún momento puede ser que el motor tenga que decirle algo al PLC, entonces hay que establecer cómo se va a dar la comunicación, en qué momento habla el motor, si habla el motor o el PLC va y le pregunta al motor, después le pregunta al otro, o sea, de qué manera se establece la comunicación, está todo programado. Eso es un protocolo, ¿sí? Está establecido. No es que el motor le manda datos y el PLC lo escucha. Hay veces que sí, hay otros protocolos que no, depende cómo está armado eso, ¿sí? O sea, quién tiene la prioridad, si el PLC va preguntando a cada dispositivo, todo eso está estandarizado y está programado, ¿no? Son dispositivos que ya están programados, ¿sí? Como un router, una cosa así. El ¿Se sería el entiende? Ethercat también, ¿no? El PLC puede tener una comunicación Ethercat, exactamente. Acá ves eso, ¿ves? Esto es un PLC que tiene un puerto Ethercat, ¿sí? Que es igual al de Ethernet. Y entonces puedes conectar acá por Ethercat todos estos dispositivos. Pero insisto, si esto vos lo conectases por Ethernet, esto no sería robusto para un ambiente industrial, el Ethernet normal, el de las computadoras. Entonces, se adecua a ese protocolo a un entorno industrial, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muy clara la presentación también. Es bastante genérica igual la presentación, no vamos a ver cada protocolo en particular, pero digo, por lo menos como para decirles, yo no me perdería, sí, siendo ingeniero mecánico, disciplina que adoro, me encantan los autos, me encantan los aviones, me encantan muchos dispositivos mecánicos, las armas antiguas, pero digo, saliendo a la industria, todo esto va a ser, o sea, y si no es, va a ser cada vez más así. Piensen que a veces nosotros, cosas que no vemos aplicadas en la industria, es por una cuestión de desfase económico, no porque no exista la tecnología. Y en algún momento llega, y generalmente llega. O sea, no hay mucha novedad. Y te diría que en cuanto a eso, tampoco hay tanto delay. Puede ser el volumen, pero en realidad estas tecnologías acá están todas. Esto se vende todo acá, digamos. No hay nada que no se venda, ¿sí? Les quería mostrar, a ver si puedo, acá si después ustedes pueden curiosear la parte que más se acerca a esto. Miren, fíjense acá, vamos a poner www.festo Argentina. Voy a poner Festo Argentina, así demuestro todo, ¿ves? Acá, esto es Festo Argentina. Ven acá, bueno, esto acá se los puedo copiar el link. Es la página de Festo igual, pero se lo dejo acá en el chat. Ahí le dejé mi celular y el mail. Lo que necesiten me escriben. Obviamente que en esta gama de productos yo conozco en general, porque a veces doy charlas y estoy vinculado con mis colegas, pero hay gente especialista en los temas. Ve que acá dice actuadores, toda la parte neumática, algunos ejes, digamos, que tienen que ver con la robótica industrial, técnicas para vacío, motores y reguladores, bueno, ¿no? Diferentes tipos de actuaciones, válvulas, cómo se prepara el aire comprimido, en fin, ¿no? Acá tienen un poco de todos los productos, ¿sí? Pero quizás el que a ustedes más les puede llamar la atención, perdón, es esto de los motores y reguladores o sea, ¿no? Toda esta parte, digamos, ¿no? Ves que esto es un servomotor y este es el controlador para ese servomotor.
Entonces, ahí hay una asociación, digamos, ¿no? Entonces ahí pueden empezar a curiosear un poco esto, ¿no? Motores paso a paso, servomotores, diferentes tipos de motores, ¿no? Reductores, en fin. Acá tiene una gama de productos interesantes sobre qué productos pueden ir viendo, ¿no? De lo que existe en la industria. ¿Ves? Esto es un servomotor. Y, digamos, después también se vende qué le asocias a este eje para generar el movimiento, ¿sí? Entonces está bueno que lo puedan ver. Ahí empiecen a hurgar por ahí adentro, van a encontrar un poco de todo, pero está bueno para que lo puedan ver ahí en funcionamiento, digamos, ¿no? O sea, que vean de qué se trata lo que se vende, ¿no? Quería mostrarles acá, no sé si lo podemos ver acá. A ver. A ver. Transmisión del motor. Ah, no, acá este detalle, están todos los motores. Después empiecen a mirar esto, que acá van a encontrar un montón de data, digamos, ¿no? Hoy ya no, la verdad que no se reparte más catálogo, todo se ve acá, pero si entramos en producto, acá tienen un montón de productos para ver, ¿sí? Después la parte de automatización de procesos, ¿sí? Que tiene que ver con válvulas, ¿viste? Porque vos decís, a ver, hay que mover una válvula que controla un caudal, bueno, ahí estos controladores se usan para eso, en fin, tienen un montón de componentes nuestros que pueden encontrar mucha información acá. ¿Sí? Hay mucha información. En las páginas de Festo hay mucha información. ¿Sí? ¿Qué me querías preguntar, Alan, que tenés la mano levantada? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? ¿Se escucha? Muy bien, sí, perfecto. No, yo volviendo un poco al tema de Arduino, quería consultar, porque si bien Arduino está buenísimo para cuestiones capaz más hobbyistas y para aprender un poco a programar y a jugar un poco con electrónica y robótica, tengo entendido que a nivel industrial y con relación, por ejemplo, a los PLC, se queda un poco pedaleando en el aire, digamos, en relación a confiabilidad y todas esas cuestiones. Pero escuché que mencionó algo antes de Arduino a nivel industrial, que hay Esta, un mirá. módulo Arduino industrial. A ver. Eso va cambiando, ¿viste? Eso va cambiando, porque ¿qué pasa? Hay cosas que no tienen una robustez terrible. Vos tenés un sensor, ¿sí? Sí, Medís un parámetro y decís, esto lo tengo que subir a la nube. ¿Qué vas a ponerle un PLC para ese sensor? Ya tanto un Arduino como una Raspberry te sirven. claro. ¿Cuán robustos son los datos que manda ese sensor? Mirá el Arduino Portenta, mira, la tengo ahí buscada, porque siempre me preguntan lo mismo, ahora lo muestro, ¿ves? Este Arduino Portenta ya tiene, fíjate el tipo de montaje, esto es una placa que vos podés meter entre un tablero, esto no vas a tener ningún problema. Estoy cada vez más seguro. Entonces ya se empezó a hacer, digamos, ¿no? Este es el Arduino Portenta. Claro, el valor es mucho más grande en comparación al Arduino común. Tal cual, tal cual. Bueno, se acerca a una Raspberry, pero ya tenés Claro. un procesador, acá ya no tenés un micro. El Arduino, el chiquitín, el azul, digamos, que usás al Sí, principio, es un microcontrolador de 8 bits. Acá ya hay micro de 32, 64 ahí bits, va. ya son micros más copados, digamos, ¿no? Claro. O sea, podés procesar otro tipo de información también. La Arduino Portenta, esa podés investigar, pero sí, cada vez esto se empieza a mezclar más con la electrónica industrial convencional de los PLC, ¿sí? Tal Y cual. también Sí, y sí. también es resistente al ruido que pueden generar los motores, las ondas de los motores eléctricos. Seguro, hay que ver en qué zona lo pones, pero esto ya, si mirás videos y todo, vas a ver que hay aplicaciones que ya están metidas dentro de una industria. ¿Sí? Buenísimo, voy a Pero eso es lo que yo investigarlo. le decía, lo decía antes desde el punto de vista de la electrónica. ¿Qué pasó? ¿Ves? Estos componentes se llaman de montaje superficial. Mirale que Sí, este ni se le ven las patas, sin embargo está soldado. Quizá está soldado de abajo. ¿Por qué? Porque cuando vos por un conductor, lo que sea, una patita de alambre de un integradito, circula corriente, si circula corriente tenés un campo magnético. Y si circula corriente es porque hay una resistencia. Entonces tenés un circuito resistivo, inductivo, y además vos tenés pistas que llevan positivo, pistas que tienen masa, que tienen negativo. Conclusión, tenés diferencia de potencial. O sea que tenés componentes capacitivas también. Las componentes, los alambrecitos, cada patita que hay en una plaqueta, es un circuito RLC. Por lo tanto, es una antena, tanto para emitir como para recibir.
¿Qué se fue haciendo? Quitándole las patas a los componentes, están pegados acá. Entonces, esa componente de antena, digamos, se disminuyó al máximo. Por eso un celu tiene el tamaño que tiene. Vos estás adentro de una celda de media tensión, prendés el teléfono y puedes hablar. Eso es porque esto simula el ruido. ¿Se entiende? Sí, Tiene perfecto. que ver con cómo la electrónica antes, cuando yo estudiaba electrónica y te comprabas un integral 555, cualquier integrado de eso, tenía unas patas así que te las podías clavar en una aguja, ¿sí? Yo si armo electrónica con eso, es el festival del ruido. En cambio, Claro. este tipo de componentes, que aparte también este tipo de componentes que están montados con electrónica, porque imagínate que estos componentes no son muy manipulables por las personas. Entonces, bueno, evidentemente, esa electrónica que se pegó al piso, digamos, hace que hoy tengan esa unidad de ruido eléctrico. Mira, el otro día estaba en una celda de media tensión y a propósito, estaba en un shopping, ¿no? Con un colega que hace ese tipo de trabajos y justo, bueno, pasé que estaba por ahí y él me estaba mostrando una cosa de cómo hacía la transferencia, ¿no? Estaba poniendo un PLC para hacer la transferencia automática de una celda de media tensión y hablábamos de esto y digo, pero escúchame, mira, hablemos por teléfono. Pum, podés hablar por teléfono dentro de una celda de media tensión con esto. Que simula el ruido, no me cabe la menor duda. Si no, no anda. Claro. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces digo, no sé si correría todo el automatismo de, no sé, de una siderúrgica con un Arduino, pero si tengo que censar algo y metérselo inalámbricamente a un PLC, tranquilamente. Y en eso empiezan a jugar cada vez más. Por eso Arduino se tira a fabricar esto. Pensá Claro. que si no pudiera cubrir un nicho de mercado, no se estaría metiendo a diseñarlo y a sacarlo como producto. No, Hay charlas, totalmente. si te fijas en YouTube, hay charlas donde ya hablan de el IoT industrial, ¿no? El Sí, Internet de las cosas industrial, y presentan este bicho, ¿no? Los de Arduino. claro. Es porque, entonces escuchaba también una cosa muy interesante que es la siguiente. El tipo, uno de los CEOs decía, tenemos un montón de generaciones de chicos que hicieron lo que sería la secundaria, esa franja de edad, jugando con el Arduino, y hoy llegan a la universidad y tienen toda una expertise con esa herramienta. ¿Qué pasa si le empezamos a dar una herramienta parecida a la Raspberry? Y ahí está esto. Es un gran cambio de paradigma en el mercado, porque como los protocolos son estándares, digamos, vale decir, este bicho Wi-Fi tiene seguro, ya está. Se comunica con cualquier cosa que tenga Wi-Fi. Sí. Ese es el desarrollo. Por eso digo, cuando yo les mostraba antes lo de las filminas estas que les mostré, le dediqué un tiempo a esta, ¿no? Donde le puse mucha ficha a cómo se estandarizó la comunicación. Porque es realmente el gran piso que tiene todo esto es eso. Ahora, ¿para qué usas esa comunicación? Eso es realmente Industria 4.0. ¿Para qué usas esos datos, no? Vuelvo lo mismo. Vos como técnico me decís, che, Pablo, tendríamos que conectar tal cosa. ¿La podemos hacer? Nos sentamos un rato, pensamos, compraremos las cosas, lo armaremos y seguro lo podemos conectar. El tema vos después cómo aprovechás esa información, ¿no? Ahí tiene que ver con un criterio ya de cada proceso. Pero sí que se puede hacer, digamos, ¿no? Muy bien, amigos. ¿Alguna pregunta más? Clarísimo, gracias, Pablo. No, por favor, se hizo larga, Char, al final me excedí un poquito. No, Pablo, perfecto. Eso porque hay interés y la presentación fue excelente. Ah, Francisco quiere preguntar algo. Sí. No, estaba aplaudiendo. Ah, perdón, vi la mano. Bueno. No, yo los aplaudo a ustedes que siguen Bueno. estudiando y que siguen haciendo cosas y apostando al futuro de manera honesta y decente. No, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por haberte tomado este tiempo, ¿no? para enseñarnos, para entrar un poco más en todo esto. Como, a ver, no digo como reflexión, pero sí como profesional de la ingeniería mecánica. Había uno de los alumnos que creo que Maximiliano había preguntado ahí. A ver, la parte mecánica es nuestro fuerte, toda la parte de movimiento, eso es lo que vamos a diseñar nosotros. Lo que pasa es que antes teníamos complejidad sobre el diseño también, que había otras partes mecánicas que teníamos que tener en cuenta para lograr el control. La potencia era eléctrica, listo, ahí diseñábamos en función de la potencia que era eléctrica. Y después los sistemas de control electrónico lo que nos están haciendo es solucionarnos la vida, porque ya no andábamos poniendo límites, ni andamos poniendo un montón de cosas mecánicas, ni finales de carrera, ni tenemos que hacer un montón de sistemas para poder verificar que todo vaya como nosotros queremos, porque la electrónica no lo va a simplificar. Sí, nosotros en el diseño, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer,
nos apoyamos y es interdisciplinario, ¿no? A ver, para dar un ejemplo, hablábamos ahí, veo que tienen mucho con respecto a lo que es aire comprimido. Y vos diseñás una determinada instalación de aire comprimido según un funcionamiento que va a tener determinada cantidad de máquinas que tiene una caudal de aire y un servicio estimado. Eso es lo que te dijeron. Y vos con eso armás todo el proyecto, armás todas las cañerías, pones todas las máquinas. Ahora vos podés tener sistemas de control que te digan, no, mira, acá estás usando menos el caudal de lo que necesitabas. Podés tener un sensor de vibraciones, como decía él. Supongamos que el sistema es crítico de compresión, no me puedo quedar y ya sé, la máquina me va a avisar a mí cuando tengo determinado tipo de vibraciones, o sea que en tantas horas tengo que cambiar tal repuesto que lo tengo que pedir a Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace en el autocontrol, ya empiezan a... Nosotros como mecánicos sabemos cuáles son los puntos críticos, sabemos qué es lo que va a variar cuando no esté funcionando correctamente y después nos apoyamos directamente en la parte electrónica, la gente que haga los protocolos y entre todos decimos, bueno, yo tengo que controlar esto, esto y esto y que me avise esto, esto y esto. No sé si Tal más cual. o menos por ahí viene Pablo. Sí, total. También me imagino que ellos como ingenieros mecánicos de esta era también usan mucha digitalización en cuanto a lo que es la simulación, el diseño, ¿no? Claro, Porque sí, digo, bueno, no sé, mi hijo y mi hija juegan con la impresora 3D, son nenes y diseñan con el Tinkercad que es de juguete y sin embargo diseñan con medida, es una locura, ¿viste? Yo, wow. O sea, yo estudié 5 años de dibujo técnico en la escuela técnica y no logré lo que ellos lograron en 2 tardes con la impresora 3D. Digo, la manufactura aditiva, otro paradigma, ¿viste? Que vos decís, wow, o sea, ¿viste? De la nada te surge un cuerpo, se puede imprimir en diferentes materiales. Todo eso cada vez tiene, a ver, o sea, es como, tiene un montón de costados todo esto. Por eso digo que cuanta más mente abierta tengas, mejor. Obviamente que después tu destino, tus ambiciones y el mercado laboral te van a llevar a empezar a enfocarte en un punto, porque no todo se puede hacer sabiendo todo, pero digo, al mismo tiempo que te vas enfocando más profesionalmente en algo, no está bueno, no está malo, ¿viste? Hacer como los pilotos de Fórmula 1, que por más que vayan adelante, siguen mirando los espejos a ver quién viene atrás, ¿viste? Entonces, sí, claro. cuanto más vos conozcas, mejor. Porque si a mí me venís y me haces una pregunta, decís, mira, toca automatizar esto, y lo que me explicás es inentendible, porque vos desconocés completamente lo que me tenés que preguntar, no sé si te puedo ayudar todo lo bien, que si vos me decís, che, acá yo tendría que censar esto, esta máquina, vos tenés estos conceptos de que hay sensores que son IO-Link, que entonces tienen, ¿qué puedo ir a buscar, no? Vos tenés que ayudar al que tipo que te va a ayudar. Esa es la realidad. Mucho con los de redes, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? Cuando vos querés subir, no sé, te querés con una máquina darle conectividad, o sea, una cosa si vos le pones una tarjeta para que tenga conectividad propia, pero si usa la conectividad de la planta, eso no sale ni entra un solo dato si el de informática no te habilita que salga, ¿no? Entonces digo, ¿qué le preguntás al tipo? Quiero tener internet, pero ¿para qué la querés? No, tengo que mover datos. Entonces ahí hay que ver si el proveedor de servicio te deja traficar datos como si fueras un servidor. Tiene que ayudarte el de informática porque si no está frito, no puedes sacar un solo dato ahí. Claro. Entonces digo, si vos vas y decís, yo necesito que esto vaya a internet, si está loco, ¿por qué lo quiere hacer? Esto es inseguro, porque ahí se me puede colar cualquier cosa. Hay una forma segura de hacerlo. Bueno, el de informática de tu empresa seguramente lo conoce, o es el camino, digamos, ¿no? Es que tenés que conocer. Por eso le digo lo del Arduino, las redes, todo ese tipo de cosas, lo que puedan ver, curiosear, hacer un tallercito, una materia, esta programática, métanse porque suma seguro, ¿no? A una disciplina tan compleja como la de ustedes, ¿no? Que es súper compleja. Bueno, muchachos, yo te agradezco todo, te dejamos liberado. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, acá Tomás Acá el también. chat. Bueno. Bueno, gracias Tomás. Acá tengo un Tomás que me dijo que me está esperando. Bueno, gracias Pablo, te agradezco mucho Gente, nuevamente un placer, por todo. muchísimas gracias, estamos en contacto y lo que necesiten a disposición. Hasta Gracias, luego, Pablo. Chao, que esté bien, hasta luego. Chao, Pablo, gracias. Chao, chicos, hasta luego. Muchas gracias. Chao.